que feliz de estar de vuelta aquí en el country. Y sí, este es un tema que no es menor. Efectivamente, ayer hay muchas pasiones desatadas y hay muchas confusiones también. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido, y yo le dije a la Maca, porque ella me mandó el primer flyer y decía feminismo en la historia. Yo le dije, no, ponme mujer y feminismo en la historia. ¿Ya? Porque vamos a hablar un poco de nuestro rol y también vamos a hablar de cosas un poco más antropológicas al final, sobre todo de la charla, en relación a lo que es ser mujer y el modo de ser personal femenino, que efectivamente tiene algo especial. Somos distintas, sí, por supuesto. No por eso ni mejores ni peores, simplemente distintas. Y la sociedad está construida de hombres y mujeres. Y nos han contado algunos relatos, sobre todo desde la instrumentalización de nuestra causa, porque yo digo que es nuestra causa, porque siempre lo fue, sobre todo en el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en la primera ola que se denomina feminismo. Nuestra causa va a ser instrumentalizada, y eso es importante tenerlo en cuenta para poder comprender a qué nos enfrentamos hoy día. Y eso es lo que vamos a hacer, pero voy a partir desde atrás. Y la verdad es que nos han partido dentro de las cosas que nos cuentan este relato construido, es que pareciera ser que en este relato nosotros estuvimos ausentes en la historia, absolutamente ausentes. La Kate Midlet, que es una de las feministas de la tercera ola, dice: mientras nosotros amábamos, ellos gobernaban. O sea, no hubo ninguna mujer gobernante en la historia, en ninguna parte. Perdón, pero si me meto solo en el Reino Unido, queda la embarrada, porque la emperatriz Matilda, ¿de acuerdo? Ella ya no había ley sálica en el siglo XI, y ella debió haber gobernado, pero ella va a enfrentar una guerra civil contra su primo. Su primo va a gobernar, pero ella va a ganar. ¿En qué sentido? Ella no va a ser reina, al final, pero ella va a ganar que a la muerte de Stephen, su hijo va a ser reina. O sea, una mujer puso en jaque y cambió, podríamos decir, el destino de la dinastía británica, que pasó de los normandos puros a los llamados Plantagenet. ¿Para qué decir los Plantagenet? Es más, en honor de Aquitania se casó con 2 reyes, primero con el francés, después con el inglés, y después de eso, podríamos decir que un poco, yo aquí hago una sola introducción porque vamos a pasar por todos estos temas, cuando el marido se muere, va a ser madre de 3 reyes, porque el mayor en realidad nunca gobernó, era como de Young King, pero va a ser madre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Y cuando Ricardo Corazón se va a las cruzadas, ¿quién gobernó en Inglaterra? Eleonor de Aquitania. Ok, o sea, desde la Edad Media. Pero después, ¿cuántas reinas británicas hay? La primera, en rigor, es María Tudor. Aunque podríamos considerar una que dura unos poquitos días, que no es considerada, pero que es Lady Jane Grey. Pero ya, María Tudor. Isabel I le cambió el pelo a Inglaterra. O sea, Inglaterra era un reino menor. Y después, si nosotros seguimos, en los Estuardos tenemos, en el fondo, 2 mujeres. María, que es María Estuardo inglesa, no la María Estuardo, en el fondo, o sea, no la que mata, que era reina de Escocia también, otra mujer más. Y después de eso tenemos a la reina Ana. Seguimos sumando mujeres. Y después tenemos a la reina Victoria, Empire of the Seas. Y después tenemos la primera mujer primera ministro. Y nos dice, y tenemos a Isabel II reinando. ¿De qué estamos hablando? Que las mujeres no reinaron o no tuvieron poder político, porque ojo, todo esto es poder político. Porque en el arte, en muchos lugares hemos destacado. Y aquí puse un collage de muchas mujeres, y ahí está así la reina Victoria, por supuesto. Pero esto desde el principio, porque sería súper iluso pensar que la historia no se construyó con nosotros, si la mitad y más de la mitad son mujeres. Y por último, si no teníamos el poder de adelante, siempre hemos tenido el poder entero. O no tenemos la capacidad de manipular como queramos. Yo pregunto, ¿quién es la jefa en las casas? ¿En la mía? Yo. Mi marido lo contesta al tiro, lo tiene clarísimo. Pero en mi casa también. Mi casa era un matriarcado. Ahora, yo vengo de una familia donde ya mi madre trabajaba todo el tiempo. Y ella sí se definía feminista, y yo crecí creyendo que era feminista hasta que entendí lo que era el feminismo completo y dije, no, yo soy femenina y defiendo a la mujer. Por supuesto que creo que tenemos las mismas capacidades. Voy a adelantarme,
Pero por lo mismo, como que tenemos las mismas capacidades y yo sí sé que en mi área yo le pego 3 patadas a montones de hombres y yo no necesito ninguna cuota. Yo no necesito ninguna cuota. A mí las veces que me han llamado por cuota, los he dejado empapelados, pero ustedes no saben cómo. Y ha sido tan placentero, porque además quedan sorprendidos, no lo esperan. Ya, sobre todo en política, porque siempre consideran que como que uno está esperando que la llamen. No, las cosas van sucediendo y uno se va haciendo, y es más, uno da una vuelta y termina haciendo una cosa distinta, la vida es tan dinámica. ¿Ya? Entonces, sí, muchas mujeres han destacado en todos los ámbitos. Aquí, bueno, efectivamente, desde que tenemos puesto el foco en lo que llaman género, que es algo complejo, porque en rigor, cuando nosotros hablamos de hombre y mujer, estamos hablando de sexo. ¿Ya? En el fondo, ese es el término. El término género es un término que se va a ir creando en el tiempo para tratar de plantear de que hay más sexos de lo que realmente existen. Y que eso tiene que ver, ya lo vamos a hablar, pero tiene que ver con el romanticismo, que finalmente lo que va a hacer es reemplazar el ser por el sentir. Y entendamos que el sentimiento es muy válido, pero no hace la realidad. Voy a exacerbar el argumento para que entiendan. Yo me puedo sentir caracol. Y ustedes me miran, pero saben que no soy caracol. Evidentemente, un término filosófico, a ustedes se les aparece a los sentidos que físicamente no parezco caracol, pero tampoco me comporto como un caracol, porque de partida hablo. ¿Han visto un caracol que hable? No, obvio que no. Entonces, yo me siento caracol, pero no soy caracol. Perfecto. Pero yo no solo quiero sentirme caracol, sino que quiero que todos ustedes reconozcan que yo soy caracol. Y esto ha ido más allá. Quiero que el Estado reconozca que yo soy caracol y que mi carnet diga caracol. Me está molestando. Lo llevé a un extremo. Pero esto va incluso, porque nosotros lo vemos en el tema de sexo, generalmente, donde más se ve, pero hay gente, y esto no estoy exagerando, es caso real, hubo un holandés ya, que planteó, tenía 60 años, pero él se sentía que tenía, de partida, no, él tenía menos, tenía 45 años y se sentía que tenía 65 y quería que le pusieran de 65 porque quería jubilar. Very clever, indeed. Pero hay otros al revés, que se sienten... El otro día había un video de uno que se sentía una niña de 7 años y tú lo mirás y decís, no. En fin, los sentimientos no hacen la realidad, eso es lo que quiero plantear. Que aquí hay una cosa, hay mucha ideología de por medio. Pero eso no significa, y a los que plantearon que no querían venir a la charla del feminismo porque no les gusta el feminismo, que no tengamos que valorar lo que ha sido la mujer en la historia, porque somos un aporte y tenemos que tener orgullo de lo que somos. La mujer, y voy a usar, aunque voy a terminar al final con eso, voy a usar a la Edith Stein, una gran mujer, que las feministas no la mencionan, porque las feministas no mencionan a ninguna mujer que no les guste, porque las mujeres que piensan distinto como piensan ellas, no hay sororidad para ellas. O si las feministas fueran realmente consecuentes, celebrarían a la Margaret Thatcher, pero la odian. ¿Ya? Si las feministas fueran consecuentes, cuando atacan a una carabinera debería ser igual de terrible, ni una menos, pero no, ahí no. Entonces, aquí hay mucho de ideología, que eso es lo que quiero ir un poco despejando. Pero la mujer en la historia ha tenido un rol importante. Aquí tenemos, en el fondo, desde que partieron los estudios, como llaman, de género, hubo un interés, sobre todo en la historiografía, en ahondar de esa historia. Y evidentemente ha habido muchos volúmenes, aquí tienen esta edición de Taurus, que tiene varios tomos de la historia de las mujeres. Pero además se ha escrito de historias particulares. Hoy día está súper de moda escribir sobre estas mujeres que han sido poderosas o que han sido bacanas, como le llaman hoy día. Había una exposición aquí en Las Condes, mujeres bacanas, y ha habido muchas mujeres increíbles. Y esto no solo, yo después voy a hacer un recorrido también por Chile, en Chile también. En Chile había unas mujeres impresionantes. Y en Chile somos muy chaqueteros, no solo con las mujeres, con los hombres también. En Chile hay como una cosa así como una envidia, como de que el que destaca generalmente son valorados afuera, pero no en Chile. O sea, si uno piensa, y lo voy a partir con un hombre, pero si en el fondo don Alonso de Ercilla y Zúñiga hubiese escrito La Araucana en Argentina, los argentinos dirían, es más grande que Cervantes. Y lo ensalzarían. Pero aquí nadie sabe que una oda y una gesta creada aquí tiene un valor a nivel de literatura que lo podemos poner en los primeros dedos de una mano, si vamos a poner las obras más importantes. Que el propio Cervantes
consideró que era una obra magna y que cuando el Quijote se vuelve loco y le están quemando los libros, el cura agarra la Araucana y dice, este no se quema. Cervantes lo salvó de la pira. Así de importante es. Y aquí nadie tiene idea. Y por lo demás fue Ercilla el que inventó todo lo que nosotros entendemos y conocemos de lo que es el mundo mapuche. Él creó el mito. Él lo ensalzó con admiración, o sea, ni siquiera, porque alguien diría, bueno, pero era un español, entonces era antiindígena. Todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, ahí nos han metido. Bueno, así como podríamos decir, nosotros tenemos en nuestra historia mujeres impresionantes. Ustedes saben que la Rebeca Mate, una escultora magnífica, yo el otro día estaba haciendo una charla de algo nada que ver, y terminé hablando del barroco romano. Entonces estábamos hablando de escultura, dije, bueno, una figura en el barroco romano es Gian Lorenzo Bernini. Maravilloso, autodidacta, que convierte el mármol en carne. Porque es una cosa impresionante, impresionante. Y si uno piensa Miguel Ángel Buonarroti, no hay palabras también. O sea, yo cada vez que veo su escultura quiero llorar. O sea, el divino, así le decían en vida. Y claro, ciertamente el mármol es perfecto, Dios creó el mármol perfecto, pero en las manos de Miguel Ángel Buonarroti y en las manos de Gian Lorenzo Bernini es más perfecto. O sea, nosotros podemos colaborar a perfeccionar la realidad. Y aquí voy a decir que si yo hago una tríada, a esos dos que todos lo ubican, yo pondría junto a ellos a la Rebeca Mate, chilena, mujer. Y aquí es más, la gente pasa por el Museo de Bellas Artes y ve el dedo de Ícaro y no tiene ni idea ni quién lo hizo. Y lo rayan. ¿Ya? Van, no sé, al Club de la Unión y entran rapidito sin mirar que al lado tienen algo equivalente a ir a la Galería Borghese. Van al Cementerio General, a un funeral, y no miran la cantidad, porque ahí sí que tenemos cantidad de esculturas de la Rebeca Mate, una cosa, pero de morirse. Y la Rebeca Mate va a ser ensalzada internacionalmente y va a ser la primera mujer en tener una cátedra de escultura en Florencia. Y aquí nadie la conoce. Chile tiene un problema con los nuestros, un problema con la memoria histórica. No tenemos memoria histórica porque no se enseña historia. Y si se enseña, se pasa, no sé, pues los romanos los pasan en quinto básico. Tú me estás molestando, porque en quinto básico, ¿quién hace una dimensión de lo que significa Roma para entender la política actual? Nadie. No quieren que sepan historia. ¿Por qué? Porque es muy simple. ¿Ustedes creen que hay algún Estado que quiere que haya buena educación? Mientras más ignorantes, más manipulables son. Obvio. ¿Por qué se elimina la historia? Para que no haya conciencia histórica. ¿Por qué se elimina la filosofía? Para que no haya pensamiento crítico. Y lo que voy a hacer hoy día es un terremoto. Y los voy a hacer tener pensamiento crítico. Y los voy a hacer seres humanos en el sentido de que lo que nosotros tenemos de distinción con el resto de las especies, que no estamos determinados por nuestra naturaleza, que somos libres y que somos pensantes. Y que frente a algo que nos han vendido como que fuera la realidad, podemos decir, parece que no es tan cierto. O por lo menos que nos haga ruido. Si las neuronas quedan haciendo ping-pong, yo me voy feliz. ¿Ya? Ok. Pero ciertamente Hipatia, el pelo. Ciertamente Hipatia, hoy día está bien de moda Hipatia, en una matemática en la época, si nosotros pensamos en la historia, en la época antigua hubo muchas mujeres destacadas, más allá de que no teníamos tal vez pero también pensemos que no eran solo las mujeres. En el mundo antiguo, ¿cuántos hombres? Cuando uno piensa en la democracia ateniense, y la gente dice, la democracia surgió en Atenas. La idea inicial, pero la democracia que vivimos hoy no surgió en Atenas. Esa es la democracia liberal que va a surgir mucho tiempo después. En Atenas, ¿cuántos votaban? Un puñadito. ¿Cuántos votaban en Roma? Un puñadito. Hombres, de acuerdo, pero eran un puñadito de hombres. ¿Y el resto de los hombres? Estaban tan excluidos como las mujeres. Eso que también es importante contarlo, pero también en la democracia liberal los hombres estuvieron excluidos, porque antes de la democracia liberal no votaban ni hombres ni mujeres. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros decimos, nosotros estuvimos excluidos, los hombres también. Lo que pasa es que, claro, habían algunos que eran parte del poder, digámoslo así. Pero claro, en el mundo antiguo hay mujeres destacadas como Hipatia, como Sosipatra, qué lindo nombre para que se lo pongan a alguna hija, ¿ya? Es más, aquí tienen, esto es Pompeya, son un poco para que veamos evidencia. Aquí vemos a una mujer
que tiene un cuaderno. Bueno, sí, ciertamente, la lectoescritura se inventa bastante temprano, pero la gente no lee masivamente sino hasta después de la invención de la imprenta y después de la Reforma, cuando la idea de la libre interpretación de las escrituras obliga a que haya masas lectoras. Y sin imprenta tampoco había libros abundantes. ¿Cuántos leían? Bueno, desde la antigüedad y toda la Edad Media, unos pocos. La intelectualidad eran poquitos. Por eso en Roma existía el oficio de escriba. Bueno, ahí tienen un caso. Una mujer lee y escribe. Y ojo, que en Roma existía la restitución de la dote. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que las mujeres, si tenían patrimonio y se casaban y se disolvía el matrimonio, tenían que devolverle la plata. Eso es la restitución de la dote. Y eso existía en el mundo antiguo. ¿Qué pasó después? Pasaron problemas, ¿de acuerdo? Lo perdimos, sobre todo en el siglo XIX. Y tenemos el foco, el contraste del siglo XIX con lo que viene hoy día. Hoy día no es el mejor momento de ser mujer. Pero ojo, cuando nos dicen que los bikinis son modernos, Piazza Armerina, Sicilia, los romanos invitaron los bikinis. Así que las mujeres usamos bikinis desde la antigüedad. ¿Ves? Ese era mi argumento cuando yo estaba adolescente y mi mamá me decía, no, quiero que use bikini. Las mujeres usan bikini desde la antigüedad. ¿Viste? ¿Verdad? Eso lo vi muy... Cleopatra. O sea, a ver, Cleopatra tuvo el poder de todo lo que quieran. Y era gobernante. Pero además tenía el poder de la seducción. O sea, pensemos en los amantes de Cleopatra. Primero se convirtió en amante de Julio César, con el que tuvo un hijo. ¿Qué hacía? Ella manipulaba. Cantidad. Y usaba todos sus recursos. Siempre hemos usado todos nuestros recursos. ¿Ya? Y sin duda, después va a ser amante de Marco Antonio. Le fue mal porque Marco Antonio finalmente perdió. Pero ciertamente va a ser una mujer poderosa. Y no es la única. Por eso quiero decir, en la antigüedad hay mucho. Fulvia. Ya, de acuerdo. Fulvia en el mundo romano no va a tener el poder político. Pero ella va a roncar. Y su marido va a hacer lo que ella dice. Por lo tanto, ¿quién gobernaba? Pregunto. Porque gobernaba ella, en rigor. ¿Ya? ¿Y para qué decir? Hay muchas mujeres en Roma. Lidia, que es la mujer de Augusto, ¿no es cierto?, va a conseguir que sea Tiberio, su hijo. ¿Ya? ¿Y cómo va a conseguir eso? Eso es influencia, eso es poder, eso es política. Es política. ¿Ya? Sabina Augusta, un poco para mencionar, Faustina, aquí para mostrarle alguna de las romanas, Zenobia, que incluso va a terminar quemando la ciudad de Palmira, mujer. Pero no solamente ella, o sea, Gala Plácida, si nos vamos al mundo bizantino, si uno va a Ravenna, donde están los mejores mosaicos bizantinos, pero del mundo, es una cosa realmente maravillosa. Y uno entra a la iglesia de Gala Plácida y uno dice, ¿qué es esto? O sea, si no lo tienen en la retina, Ravenna, anótenlo al tiro. Es de esos lugares donde uno dice, antes de morir, hay que ir. Además hay que ir a visitar a Dante, porque está enterrado ahí. ¿Ya? Pero efectivamente Gala Plácida, impresionante, además artista, con una estética que, es decir, de un poder gigantesco. Y estamos hablando de los bizantinos. Teodora, ¿ya? Otra mujer inmensamente importante. Santa Mónica, aquí también llevándolo a todas las disciplinas. Santa Mónica, es más, va a ser una mujer que va a cambiar la historia de la filosofía, porque va a hacer que se convierta en el fondo su hijo. Pero no solo eso, guerreras, varias. Boudica, una guerrera celta, que va a quemar Londres y va a poner en jaque al Imperio Romano. Es más, Casio Dio escribe unas crónicas maravillosas. Casio Dio dice, en el día no sé qué, Roma fue quemada. Y después dice, y esto tiene mayor vergüenza, porque fue de manos de una mujer. Y agrega, con mayor inteligencia que la mayoría de las mujeres. ¿Ok? Porque sin duda nosotros tenemos buena fuerza física. Entonces en la guerra se supone que nosotros no ganamos. Pero Boudica va a quemar Londres, va a quemar Colchester, va a poner... Los romanos van a salir arrancando. Van a tener que volver con refuerzo y ahí ella va a perder finalmente. Pero van a tener que refundar. O sea, efectivamente Boudica va a poner en jaque a Roma. A la caída del Imperio Romano, podríamos decir, ya entramos en la Edad Media temprana. En el mundo vikingo, pongo a la Goethe porque todos han visto la serie Vikingo, o muchos la han visto, y además porque es espléndida, así que la serie Vikingo, si no la han visto, véanla porque es un poema. Todas las mujeres quedamos felices porque nos queda claro que los vikingos eran bárbaros, pero no como de Barbaroi, no como del hacha puesta simplemente, sino que eran bárbaros en argentino. Y con esos vikingos habríamos querido que nos invadan.
obvio, ¿ya? Pero hay que decir que si a las mujeres nos gusta, porque uno pregunta, Ragnar o Rolo, y cuesta decidirse, porque cuál es más espléndido otro. La temporada nueva, Valhalla, la verdad es que se sacan las poleras y uno dice, o sea, me estáis molestando, o sea, podríamos decir Magic Mike, nada al lado de los vikingos, espléndido. Pero las mujeres también. La Gerta es una mate shield, ¿no es cierto? Pero sí, en el mundo germano las mujeres tenían un poder importante y peleaban junto con los hombres. Es más, las fuentes romanas dicen, exactamente asombradas, de que las mujeres iban a la guerra. Porque las mujeres en Roma no iban a la guerra. Por lo mismo, porque nosotros ahí vamos al punto. ¿Somos iguales? No somos diferentes. ¿Tienen más fuerza física los hombres que las mujeres? Sí, sin duda, la tienen. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tengamos una fuerza interna mayor que ellos. Nosotros tenemos una fuerza interna mucho mayor que los hombres. Nosotros no nos enfermamos, y si nos enfermamos, seguimos. Los hombres tienen un poquito de todo y se quedan, y están muriendo. Nosotros tenemos una fuerza interna mucho más fuerte. Y ojo, sí, nosotros tenemos menos fuerza física. Por algo los hombres en competiciones, cuando les va mal, se cambian el género para competir contra las mujeres. Y nos ganan. Y no son mujeres. ¿Debieran los transexuales competir con las mujeres? Yo creo que no. Yo creo que tendría que haber una tercera para todos aquellos, porque es súper injusto. De hecho, el caso de un nadador que de hecho ha sido súper polémico. Porque es polémico. Porque es injusto. Porque no corresponde. Porque no somos iguales, biológicamente. ¿Ya? Entonces, efectivamente, desde los germanos, pero no solo eso, en la mitología germana, nosotros tenemos a las valquirias. O sea, Odín tenía un séquito de guerreras que bajaban a buscar a los mejores guerreros y los convertían en Einherjar y los llevaban al Valhalla. Así que esas eran poderosas, esas hacían, en el fondo, pesas, esas sí que, esas te pegaban, de verdad que sí. ¿Ya? Pero en el mundo anglosajón hubo muchos también mujeres. Hoy día todo esto nos ha llevado a descubrir a muchos de estos personajes. Para los que están viendo o han visto The Last Kingdom, ahí aparece Ethelflaed, ¿ya? Que es un nombre lindo para que le pongan también a una hija. Todos los nombres anglosajones son terribles. ¿Y para qué decir los visigodos? El otro día nos estábamos riendo porque es Gilberto y el otro es, en fin, y aquí son, no sé, Ethelred. Ya, son nombres curiosos. Ya. Bueno, Afelred va a ser reina, ella, reina, en Mercia. Pero no solo va a ser reina, ella va a ser una reina guerrera. Y ella va a pelear contra los otros reinos y les va a ganar. Ahora, eso no quiere decir que todo es fuerza. Eso también quiere decir que en la guerra hay mucha estrategia. Evidente, ¿ya? Y por lo tanto, va a ser una figura importante. Si nos vamos ya de abierto a la Edad Media, aquí sí que queda la embarrada. Porque la mujer en la Edad Media tenía una posibilidad mucho mayor de la que va a tener en el siglo XIX. En todos los sentidos. El siglo XIX va a ser un problema y ya lo voy a plantear. Pero efectivamente, cuando George Duby escribió Las mujeres de la Edad Media, sacó el tomo 1, sacó el tomo 2, sacó el tomo 3. Y mujeres destacadas, intelectuales. Intelectuales así, pero para morirse. O sea, mujeres que le hicieron collera a varios hombres y que brillaron y que de hecho van a terminar incluso aleccionando a los emperadores, a ver, ubíquese, y al Papa, y que van a dictar charlas públicas en el siglo XII. ¿Se lo imaginan eso ustedes? Ya, Hildegarda de Bingen, y les digo al tiro, la mujer más inteligente que ha existido en la historia, la única de la que se dice polímata. ¿Qué es polímata? Polímata es que hace muchas cosas, que incursiona en muchas disciplinas. Ella es una abadesa, es una monja, es visionaria, ella tiene visiones, que no solo las tiene, sino que después las escribe, que va a trabajar en equipo con un hombre, porque ella no sabía escribir bien latín y por lo tanto ella va a trabajar con Volmar, a quien le va a dictar, en el fondo, y van a hacer varias obras con las visiones, que no solamente está escrito lo que ve, sino que van a hacer unos dibujos medievales que son de los manuscritos, que es para morir. Espectacular. Pero aparte de eso, ella va a incursionar en medicina. Los textos de medicina, Vita et Cure, lo usan incluso, para las guerras mundiales usaron varias de las cosas, como para, bueno, probemos con esto, y funciona. Pero además ella va a tener un huerto de hierbas,
porque va a saber de química y de remedios. Ella es la primera mujer monja, ¿sí? No, la primera mujer monja, la primera mujer, siendo una monja, que va en sus escritos de medicina va a describir, entre otras cosas, el orgasmo sexual de la mujer. Porque ella va a abrir el convento como hospital para atender los partos. O sea, era obstetra. Ya. Pero además de eso, es música. Ella compone música sacra, que ustedes se mueren lo que es. Pero además de eso, tiene las mejores, digamos, recetas de cocina. Y ella va a inventar, se la considera la patrona, yo al tiro, gracias Santa Hildegarda, patrona de la cerveza. Ella inventó echarle lúpulo a la cerveza, cosa que después le van a echar más, sobre todo porque el lúpulo es lo que permite que la cerveza dure más sin echarse a perder. Ahora, cuando después le ponen más lúpulo, porque ya sabían, era para llevar los barcos de Inglaterra a la India, y eso va a ser lo que se llama la cerveza IPA, Indian Pale Ale. Pero, ¿quién inventó echarle lúpulo a la cerveza? La monja alemana, ¿ya? Pero no solo eso, ella va a empezar a hacer charlas, ¿ya? Ella además va a desafiar, porque ella va a tener una visión que le dice que tiene que fundar un monasterio, le dicen que no, y ella lo va a hacer igual. Y va a juntar y va a armar un monasterio femenino, ¿ya? Y va a empezar a hacer charlas, viajó por casi toda Alemania haciendo charlas, y en un momento a ella no le va a gustar lo que hizo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Federico Barbarossa, y lo va a llamar, le va a decir, a ver, usted venga para acá. Y lo va a empapelar. Y el emperador se va a ir así. Y después va a pasar lo mismo con el Papa. Y después la van a castigar, le van a cerrar el monasterio, porque enterró a un hombre que se había suicidado. Y estaba prohibido que se enterraran dentro de suelo santo. Y ella dice que no, que lo va a enterrar. Y la prohibición que le dijeron es que no podían cantar. Ella tenía la visión que el cielo era musical. Y por lo tanto la música era esencial en el convento. Y ella, Armas Tobar, va a ir a defenderse ella misma frente a los tribunales de derecho canónico y, podríamos decir, va a ejercer de abogada. Y va a ganar. Hildegarda de Bingen es un mundo. Ustedes se mueren. Impresionante. La mujer más inteligente de la historia, por lejos, pero es una monja. Entonces las feministas no la mencionan, porque las monjas no piensan. A ver, la intelectualidad y el monacato era un lugar donde la mujer podía encontrar una independencia increíble. Y es más, las monjas decidían tomar son las más revolucionarias porque decidían no casarse, no tener hijos, sí, dedicarse a cosas profundas, la teología, pero también al pensamiento. Ahí hay mucha filosofía. Las mujeres más independientes eran las monjas, pero por lejos. Obvio que sí. Pero no, a las feministas no les gusta. Eloísa, Abelardo. Abelardo era el maestro libre más famoso, filósofo. ¿Ya? Y este maestro libre, entendamos que en el siglo XII se va a tomar la idea aristotélica. Aristóteles decía que para hacer filosofía se necesitaba ocio, pero él no definía el ocio como nosotros, no era una pulsera con una piña colada en el Caribe, no. El ocio es tiempo libre para pensar. Y Aristóteles, antes de Cristo, para que nos vayamos ubicando, esto no es el cristianismo, va a decir que la filosofía es incompatible con el matrimonio, porque un hombre casado no tiene tiempo libre. No tiene ocio. Ok. Entonces, esa visión aristotélica es la que se va a pasar a la Edad Media y por eso se va a considerar que los filósofos deben ser célibes. ¿Ok? Ya. Y ojo que cuando se fundan las universidades, los alumnos tenían categorías de clérigo y también tenían que ser célibes. Porque si no están pensando en otra cosa. Y probablemente con otra cabeza. Ok. Preciso. Entonces, va a llegar Abelardo a París. Profesor de filosofía, categoría de clérigo, no era cura, pero era clérigo porque era filósofo. Y va a llegar a París y el obispo de París le pide que eduque a su sobrina, que es filósofa, que le gusta y que es estudiosa. Y ella, imagínense, tener clase con Abelardo, que parece que era espléndido, y va a aprender muchas cosas. Y va a quedar esperando guagua. Ok. Y escuchen esta. Abelardo se va a enterar y le va a decir, casémonos. Y Eloísa le dice, por ningún motivo. A ver, espérate, no entiendo. Siglo XII, ella se queda esperando guagua del hombre que ama y que admira. Él le pide matrimonio y ella le dice que no. Ella le dice que no porque lo ama. Precisamente le dice que no porque lo ama.
porque si ella se casaba con él, a él se le acababa la carrera, porque tenía que ser célibe. Ok. Pero se entera más gente. Entonces el obispo presiona y ella accede, todo esto está por escrito, todas las fuentes, a un matrimonio secreto. Ok. Y en eso, amigos del obispo, indignados por la situación, deciden tomar la justicia por sus manos, entran en la noche a la pieza de Abelardo y lo castran. Y entonces Abelardo se va a un convento y obligan a Eloísa a irse a un convento donde tiene su hijo que le pone astrolabio imperdonable, y ella, bueno, va a irse a un convento pateando la piedra. Ella no quería ir a un convento. Pero aquí se van a escribir de convento a convento toda la vida. Esas cartas están todas. Y ustedes se mueren lo que es esto. Las teleseries no son nada. Acuérdense que la realidad supera la ficción por lejos, ¿ya? Y se escriben. Y en esas cartas uno se da cuenta de muchas cosas. El filósofo más importante de su época era menos inteligente que Eloísa. Eloísa era mucho más inteligente que Abelardo. Abelardo se va a lamentar de él, va a escribir un libro que se llama Historia Calamitatum, y va a echarle la culpa al empedrado. Me fue mal, no fue mi culpa. Es que ella me tentó, es que ella y la sociedad y no sé qué, bueno, muy moderno. Echarle la culpa al empedrado. Ella va a crecer, y no solo va a crecer, se va a conformar, va a encontrar su espacio, va a entender lo que es el convento, va a llegar a ser abadesa. Ella es brillante. Y uno se da cuenta en las cartas, no solo que ella es más inteligente, ella lo quería más ella a él que él a ella. Él era un narciso que se creía el tapón del océano. Y que sí, se tuvo que encontrar con la realidad. Eloísa es increíble. Ojo, que cuando murieron, los enterraron juntos. Así que Abelardo y Eloísa es una historia de amor real de parte de ella, de amor, yo diría vacío de parte de él. ¿Ya? El amor tiene que salir del otro y estar dispuesto al sacrificio, si no, no es amor. Y ahí también no solo eso. Leonor de Aquitania, que ya les mencioné, la mujer más linda del siglo XII. Esta va a dejar la embarrada política. Se va a casar con el rey de Francia. Ella era dueña de Aquitania, de la mitad de Francia, digámoslo así. Y era heredera del ducado de Aquitania. Se va a casar con el rey de Francia, con lo que Francia se incorporaba en esos territorios. Estamos hablando de feudalismo, por lo tanto, el rey era un señor más, y a veces no era el señor más importante. Pero se casa con el rey de Francia. Pero el rey de Francia, ella dice que era, me casé con un monje. Ella encontró que el rey de Francia era una lata. Va a tener 2 hijas con él, pero él va a ir a las cruzadas y ella va a decidir que ella quiere ir con él. Ella va a ir a las cruzadas. Y a las cruzadas se va a encontrar con un tío y se quiere quedar allá. Va a haber todo un escándalo porque tenía que volver con el rey y ella va a exigir, mirando las leyes que tienen en el fondo parentesco y que en el fondo tienen más parentesco del que está permitido, y ella va a lograr anular el matrimonio. Se va a anular del rey de Francia, va a ir contra la política y va a ganar. A los 5 días se va a casar con el rey de Inglaterra. Quedó la embarrada, políticamente. O sea, imagínense, la mitad de Francia pasa a Inglaterra, imperio angevino. O sea, ella es, y además, ella después, porque su marido era espléndido, o sea, Enrique II parece que era, ella lo ve, él era menor que ella. Ella era preciosa y él también la encuentra fantástica, pero él después va a tener amante y ella lo amaba profundamente, pero se va a indignar. Y por lo tanto, ella va a ser el peor enemigo de él. Ella termina complotando contra su marido. Y el marido la va a encerrar en una torre el resto de su vida. Pero después, cuando muere, los hijos la van a liberar. Y cuando el hijo, Ricardo Corazón de León, se va a las cruzadas, ella va a gobernar. Esta mujer es, o sea, es decir, las va a tener todas las que puedan imaginarse. Y además era espléndida. Pero aquí hay muchas más. Ya Guillermina de Bohemia también va a ser otra de estas mujeres que son realmente, estamos hablando de Praga, es un poco para que nos diversifiquemos de distintos lugares donde van a haber mujeres destacadas. Va a haber un movimiento que se llama las beguinas, que ya entienden que irse a un monacato implica libertad. Entonces las beguinas van a tener esta idea de formar estos grupos para, de alguna manera, femeninos y poder vivir y hacer las reglas como ellas quieran. ¿Ya? Y por lo tanto podríamos decir, es una antesala a lo que hoy día podríamos llamar feminismo bien entendido. ¿Para qué decir aquí, bueno, personas que ya van a escribir con respecto al rol de la mujer, o sea, intelectuales, mujeres que van a empezar a teorizar sobre la mujer? Y aquí tenemos a Margarita Porete, una que va a destacar, ¿ya? Y además hay que decir que en la Edad Media no solo son estos nombres, sino que nos han dicho que las mujeres estábamos excluidas de todas las cosas. Yo aquí quiero mostrar evidencia, simplemente. Las mujeres en la Edad Media tenían un rol importante.
Y yo creo que estas imágenes de manuscrito nos dicen más que 1000 palabras. En esa imagen hay una mujer enseñando geometría. Y en el del lado hay una mujer enseñando matemática, porque lo que tiene en la mano es un abaco. ¿Ok? Aquí tenemos una mujer siendo copista, o sea, intelectuales habían. ¿Ya? Aquí tenemos una mujer, miren esta ilustración, las puse porque son además bellísimas. Tenemos una que tiene la espada, otra tiene un libro, y la otra no sé exactamente lo que tiene, pero una balanza, la justicia. ¿Ya? Son las virtudes como concepto. ¿Ya? Pero ojo, las virtudes son femeninas, se las presenta siempre como femeninas. ¿Ya? Aquí tenemos una mujer también escribiendo, otra más, un poco para mostrar la intelectualidad. Y ahí llegamos a Christine de Pizan. Christine de Pizan es un ícono. Y es un ícono porque ella es la primera en decir que a las mujeres se las debería educar igual que a los hombres. Porque tenemos como el mismo cerebro y que de hecho si las mujeres se educaran la sociedad entera sería mucho mejor, y ella va a poner como una especie de escuela y ella va a ser una mujer que va a generar una intelectualidad tremendamente importante. Entonces siempre se la representa con libros, como pueden ver aquí, y va a escribir este libro que se llama La ciudad de las damas, donde va a proyectar esta idea de que si fuese costumbre tal y cual mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. O sea, ahí ya estamos hablando de la Edad Media y ya tenemos una que podrían llamar feminista. O sea, aquí las feministas nos convencieron que antes las mujeres no pedían nada, que no lo habían pensado, ¿ya? Y efectivamente, ella dice, las mujeres son más, en el fondo, más finas que los hombres, más suaves que los hombres en el sentido biológico, pero tienen un entendimiento más agudo. Pregunta, los que fueron a la universidad con mujeres, ¿quién eran las mateas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Con qué cuaderno estudiaban? ¿Con los de los hombres o las mujeres? ¿Ya? Yo tengo un compañero que hoy día le va increíble y entonces un día me tiró una cuestión, entonces me dijo algo que no le gustó, lo que yo había dicho, le dije, no se te olvide nunca que tú estudiaste toda la universidad con mis cuadernos. Ok, o sea, Christine de Pizan es un ejemplo. Miren esto, Edad Media. ¿Qué están haciendo esas mujeres de la esquina? Están construyendo. Estas son maestras de la construcción. Bien vestidas, sí, hay que decirlo. Cómodamente no estaban, pero están construyendo. Y las otras del lado están, en el fondo, tienen unos cuencos y están probablemente haciendo alguna receta. Miren aquí, ya llevan en el fondo distintos instrumentos. En la Edad Media las mujeres hacían de todo. ¿Ya? Y aquí vemos, no quise mostrar uno, quise mostrar varios, pero ustedes pueden buscar y van a encontrar muchos más de los que yo les estoy mostrando. Aquí tenemos un partido de ajedrez. Y a un lado juega un hombre y al otro lado juega una mujer. Obvio. ¿Ya? Y aquí vemos que esta mujer de la Edad Media incursionó en la pintura. Sí, está pintando. ¿Ya? Y esta en la escultura. Ok. Y estas en la música. Obvio. ¿Ya? O sea, nosotros no estuvimos excluidas. Y no solo Christine de Pizan, sino que posteriormente vamos a tener esta idea de la querella de las mujeres, ¿ya? Que efectivamente va a entrar en la Edad Media tardía, y un poco podríamos decir que si nosotros nos vamos de la corte, las mujeres siempre hicieron la pega, po. Y las mujeres hicimos la pega desde la caverna, porque mientras unos salían a cazar, porque tenían más fuerza física, nosotras hacíamos cosechas de frutos, cazadores recolectores, pero además éramos la jefa desde la caverna. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿quién hizo los dibujos de las cavernas? No sabemos, nadie nos va a decir, esa gente no escribía, no está en las fuentes. Pero si la jefa de la caverna era la mujer, ¿quién decora la casa? Pregunto. Yo creo que las cavernas las pintaron las mujeres. Dejo puesto sobre la mesa. Pero efectivamente ahí tenemos un tema, porque las mujeres sí, si nos vamos de la corte, hacían toda la pega. Entonces, si nosotros pensamos en artesanas, campesinas, ¿ustedes creen que había alguna diferenciación? Todos trabajaban, porque además hay que entender que en toda la historia el problema humano era comer. Antes de la Revolución Industrial, si tú no trabajabas, no comías. ¿Ustedes creen que alguien tuvo pensión? ¿Ustedes creen que alguien tuvo vacaciones pagadas por alguien? Es una invención moderna y una invención de la Revolución Industrial, que es la causa del capitalismo. Sin capitalismo no habían vacaciones. Sin capitalismo no hay pensión. Tu pensión eran tus hijos. Nunca hubo pensiones de ningún tipo en la historia.
Por lo tanto, pensar que la mujer no estuvo incorporada en todo el quehacer de la creación de la sociedad es la estupidez más grande que puede existir. Entonces, claro, y aquí, miren, torneo, un poco para que uno dice, no, los torneos eran los hombres. Bueno, ahí tienen una representación y no la hice yo. ¿Ya? Y es más, si ya quieren discutir si hay mujeres que participaban en la guerra, llegamos al siglo XIV y nos encontramos con Juana de Arco, que va a ser personaje público entre los 16 y los 19. Nada más. Que va a dar vuelta a la guerra, pero no solo eso. Ella es una campesina. Miren lo que va a tener que hacer, porque esto es insólito. Es una campesina que tenía visiones, que va a tener que convencer a la política para que le dejen ver al delfín. O sea, tiene una campesina que pide la audiencia con el delfín, pero además tiene 16 años. O sea, imposible, ¿no? Ella va a insistir, va a lograr que gente le crea, va a llegar donde el delfín, le va a decir lo que vio, que él sí es el hijo del rey de Francia y que tiene que coronarse en Reims. Pero van a decir, ¿le creemos, no le creemos? Era conveniente creerle, por supuesto, pero, y si las voces que ella escucha son del demonio, la van a someter a una junta de teólogos. Ella, una niña de 16 años, va a tener que enfrentarse a los intelectuales, o sea, se enfrentó al poder político primero, a los intelectuales, y ella se va a justificar bien, pero no solo eso, la van a someter a un examen en el siglo XIV para ver si es doncella, con los instrumentos del siglo XIV. Eso no ha sido fácil. O sea, estamos hablando que aquí sí que hay puch interno, ella va a insistir que ella eso es lo que tiene que hacer. Bueno, va a pasar por todo eso y luego ella va a decidir que va a comandar los ejércitos. Y va a ganar, y va a recuperar Orleans. Y de ahí va a llevar al delfín a Reims y se va a coronar. Y a Juana de Arco lo que la traicionó fue la política. Porque ¿quiénes odiaban a Juana de Arco? Los ingleses. Los ingleses habían ganado la guerra de los 100 años y Francia iba a ser de ellos y de pronto aparece una niñita campesina y le da vuelta a la guerra. No hay nada más humillante que eso. Había que sacarla a la niñita. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la sacamos? Bueno, igual que hoy día. ¿Qué hace uno si quiere sacar a alguien molesto políticamente del camino? Hoy, siglo XXI. Lo acusa de abuso sexual. Mi palabra contra la de él. Bueno, salió libre. La justicia dijo que no era culpable. Pregunta, ¿puede volver a la política? Lo mataste. Lo mataste políticamente, como diría Churchill. La guerra y la política son parecidos. Solo que en la guerra te mueres una vez. En la política puedes morir varias veces. Ok, en el siglo XIV, si tú querías sacar a alguien políticamente, lo acusabas de herejía. Hoy día si te acusan de herejía eres cool. Hay gente que digan hereje, fabuloso, dirían. ¿Ya? No, hoy día no, ahí te acusaban de herejía y estabas muerto. Pero te acusaban de herejía y ¿qué es lo que pasaba? Y aquí vamos a la política. Si te acusaban de herejía, tú salías de los tribunales civiles y pasabas al tribunal de la Inquisición. ¿Qué hicieron los ingleses? Hicieron eso, pero después se compraron al obispo, que fue el que ofició el juicio. Esto es política. Esto no fue la Inquisición, esto no es religión. No es la Inquisición per se. Es lo mismo que pasa hoy día. La historia ha sido bastante parecida, por eso cuando uno estudia historia entiende las cosas. Es exactamente eso. Juana de Arco era una molestia. Sí, no porque fuera mujer. Hubiese sido hombre y hubiese dado la vuelta la guerra, también la acusaban de herejía. Entonces va a venir la peste, y aquí ciertamente no solo va a ser un caos porque va a morir la mitad de la población, y la peste va a ser muy democrática, se va a llevar a mujeres, a hombres, no va a discriminar con nada. Y en el Renacimiento las mujeres van a quedar un poco perjudicadas. ¿Por qué? Porque después de la peste se va a romper el feudalismo y se va a fortalecer el poder real. Y ciertamente la mayoría de los gobernantes eran hombres. Y efectivamente la mujer va a quedar bastante más relegada. Va a haber mujeres destacadas, pero muchas menos que en la Edad Media. ¿Ya? Y efectivamente, si nosotros pensamos en las mujeres destacadas o que nos suenan, no son destacadas precisamente por su inteligencia, sino por otros atributos. Yo no voy a decir que no los haya tenido, pero Lucrecia Borgia pasó a la historia por ser, sí, la hija del Papa, pero por ser, vamos a decirlo en elegante, bastante licenciosa. Nosotros estuvimos ahora en la casa, la casona, la villa más bien, de los Aldobrandini. El príncipe Aldobrandini nos recibió en su casa. Y nos muestra la colección de arte. Y entre medio había ¿cómo se llama esto? Un balcón. Y nos dice, este balcón
è vero, importante. Entonces uno dice, questo era el balcone de Lucrecia Borgia. ¡Ah! Nosotros así nos subimos con la Bárbara y todo el rato pensamos, ¿qué habrá hecho Lucrecia aquí? Buena pregunta, pero la verdad es que nos queda más que claro. Ella no va a pasar a la historia por su intelectualidad, precisamente. ¿Ya? Sí, vamos a tener muchas mujeres presentes en el Renacimiento, particularmente porque se van a convertir en inspiración. O sea, Simonetta Vespucci se va a convertir en la belleza más bella que puede existir y, sin duda, Botticelli la va a convertir en Venus. Y en la marca Italiani, por supuesto, también. ¿Ya? Pero ciertamente Simonetta Vespucci va a ser una belleza. ¿Para qué decir Lisa Giocondo, que no se ve tan bonita, pero es el cuadro más famoso de la historia, porque hay una historia ahí detrás? Ese cuadro está pintado con ella más joven y después Leonardo la hizo envejecer. Y se la llevó y la tuvo bajo su cama. Yo siempre digo, cuando la gente me dice, aquí hay una historia, yo cuento la historia, y claro, Leonardo la pintó a ella todos los días en la tarde. Y cuando terminó el cuadro, después de mucho tiempo, no se lo entregó al dueño. Y se lo llevó. Y lo tenía debajo de su cama. Y lo hizo envejecer. Perdón, pero un dedo de frente. Uno, no necesito más. Aquí hay una historia sabrosa. Leonardo se comió a Lisa, pero todo el rato. Ahora, ¿pero cómo? Dicen, si era homosexual. Y sí, no, y de hecho no tenemos de él ninguna cosa que diga que son otros los que dicen, porque lo habrían acusado en el taburo, pero eso también puede haber sido político, puede haber sido celo. Hay muchas cosas ahí, claro, sobre todo se ha usado a Leonardo para tratar de decir que es genio porque habría sido homosexual. Si fue homosexual o no, yo creo que puede ser varias cosas, no es eso lo que lo hace genio. Es más, es irrelevante que haya sido lo que quisiera, es un genio per se. ¿Ya? Otra vez, instrumentalizar la historia para contar cosas. Pero si nos vamos al siglo XVI nos encontramos con grandes. Santa Teresa de Ávila, no hay palabras. Monja. Santa Teresa de Ávila, ¿la mencionan las feministas? No. Intelectual, impresionante. Impresionante. Increíble. Tan increíble que en el siglo XX, que ya voy a hablar de ella al final, Edith Stein, que ustedes no la conocen, o muchos no la conocen, es la primera mujer que tiene una cátedra de filosofía en el siglo XX. ¿Ya? Ayudante de Edmund Husserl, creador de la fenomenología. Una mujer judía que en su adolescencia, leyendo el siglo XIX, se va a hacer atea, pero un amante de la verdad. Y como amante de la verdad, después de la Primera Guerra Mundial, va a llegar a la casa de unos amigos, entonces se llama Divina Providencia, y se va a encontrar con un libro de Santa Teresa de Ávila. Y como era una intelectual, los intelectuales generalmente agarramos los libros y hojeamos. Y si está interesante, leemos. Y si está más interesante, lo terminamos. Ya, ella se va a leer a Santa Teresa de Ávila y va a quedar sorprendida, la atea. Por eso cuando C.S. Lewis decía, un agnóstico, un joven agnóstico que quiere seguir siéndolo, tiene que tener mucho cuidado con lo que lee. Ahora, un joven cristiano que quiere seguir siéndolo, tiene que también tener mucho cuidado con lo que lee. Hay libros venenosos, como diría Oscar Wilde. Sí. Bueno, este va a ser un antídoto. Ella va a quedar obsesionada. Y va a volver a hacer clases, pero va a empezar a cuestionarse si va a ser católica. Ok, la judía, atea, se hace católica. Pero en los años 30 le van a cerrar a ella las clases, porque el gobierno nazi va a considerar que no puede enseñar, porque independiente que ella era católica, era racialmente judía, y por lo tanto ella toma la decisión y se hace monja carmelita. Por eso no han oído de Edith Stein, porque Edith Stein va a pasar a ser Benedicta de la Cruz, y después, estando en Holanda, va a llegar la Gestapo, y ella, pudiendo salvarse, va a decidir ir a Auschwitz con la gente que ella tenía, porque no los podía dejar solos. Ella va a trabajar sobre la empatía como un acto racional. Aquí nos dicen que tienes que sentir lo que siente el otro. Nadie puede sentir lo que siente el otro. Tú puedes entender lo que el otro siente. La empatía es un acto racional. Y ella racionalmente va a comprender que ella no puede abandonar y va a morir en Auschwitz. Y va a ser santa hoy día y considerada Santa Benedicta de la Cruz y patrona de Europa. Pero ella se va a convertir leyendo a Santa Teresa. O sea, dos gigantes de otros siglos. Las voces de otros siglos sí te pueden hablar. Santa Teresa es impresionante, que va a entender el concepto, no solo en la idea de ella es una mística, que muero porque no muero. Y ahí Bernini, hay que decirlo, va a ser la cosa más magnífica. Si uno va en Roma a ver lo que se llama el éxtasis de Santa Teresa,
que esto, perdonen que les cuente esta historia, pero es maravillosa porque él la hizo para San Pedro. Y cuando terminó la obra, la miraron y dijeron, no, no la podemos poner en San Pedro. ¿Qué hizo Bernini? Bernini hizo a Santa Teresa recostada, mirando al ángel en el momento de la transfiguración, cuando el ángel le clava en el fondo el corazón y ella de alguna manera ve a Dios, recordemos, muero porque no muero, y encuentra el placer más profundo que puede tener, que es completar satisfacción completa, satis en Dios. Eso es lo que él esculpió. ¿Y cómo la esculpe? Con todo eso que les dije, con la boca semiabierta, o sea, literalmente un orgasmo. Es sexual. Y lo es. Es que Bernini entendió, porque Santo Tomás también lo entendió. Ver a Dios es todo lo más placentero que ustedes puedan llegar a imaginar en esta tierra. Ahora pongan eso todo junto y para siempre. Lo hizo perfecto. Uno mira a Santa Teresa y es como, quiero lo mismo. Y si uno va a la Beata Ludovica, también hace exactamente lo mismo. Bernini entiende ese concepto. Lo que pasa es que los otros no lo entendieron. ¿Ya? Ok. Pensemos en intelectuales también renacentistas. Isabel del Este, Vittoria Colonna. Vittoria Colonna va a ser la gran amiga de Miguel Ángel, que se van a escribir, ella es poeta, y se van a escribir cartas. El Miguel Ángel íntimo se encuentra en las cartas con Vittoria Colonna, que uno se hace pregunta. ¿Miguel Ángel estaba enamorado de ella? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ella era tremendamente elegante. Y Miguel Ángel no. Y Miguel Ángel era Asperger. Entonces, hoy día tenemos claro que probablemente tiene esas características. Pero hay muchas intelectuales. La hermana de Francisco I era una intelectual de tomo y lomo, Francisco I también. ¿Ya? Van a ser intelectuales y van a trabajar juntos. Llegamos a los políticos. Isabel la Católica. A ver, aquí cuando nos cuentan el mito y nos dicen, Isabel vendió las joyas para apoyar a Colón. Isabel no vendió ninguna joya. A ver, en la dupla Isabel-Fernando, que además es una dupla importante porque mujeres y hombres siempre hemos trabajado en colaboración, siempre. Y ella va a elegir a Fernando y van a trabajar muy bien juntos. Pero en esa dupla, la reina poderosa, más poderosa, era ella. Ella era la reina de Castilla, que era la reina más importante. ¿Ustedes creen que la reina de Castilla tenía que vender la joya escondida a su marido para que apoyara a Colón? La reina de Castilla hacía así. Los hermanos Pinzón me deben, no sé qué, que los hermanos Pinzón le den unas naves. Se acabó, listo. Pero ella además va a concebir España. Es más, hay que entender que esta mujer no tenía el derecho de gobernar. No, ella se va a hacer el derecho. Y se va a hacer el derecho sobre el hermano de ella, era quien tenía el derecho de gobernar. Su hermano posteriormente va a tener una hija, Juana. Y ella va a lograr meter la idea de que Juana no es hija de su hermano, no solo ella, gente que está en torno a ella, que querían usarla a ella, pero ella va a ser más hábil que ellos. Y le van a llamar a decir, no, es que Juana no es hija del rey, es hija de Beltrán de la Cueva, Juana la Beltraneja. Y ella va a lograr firmar con el hermano, se va a hacer su espacio para ser la sucesora, primero. Segundo, ella le va a decir a su hermano que, ok, todo bien, pero ella va a elegir a su marido. Aquí nadie me va a elegir el marido. Y lo va a elegir a Fernando. Perfecto. Pero no solo eso. Cuando ella se muere el hermano, Fernando no está. Y ella no lo espera. Y ella se corona. Y Fernando se indigna. Y ella lo manda a guardar. Punto. Ella concibe España. Ella concibe que España necesita una lengua y le pide a Nebrija la gramática. Ella es una estadista. Ella, si decimos que la reina Victoria es la abuela de Europa, esta es la madre. No es menor. Armas tomar. ¿Para qué decir esta? Isabel I. A ver, siempre nosotros decimos el rey más famoso de Inglaterra, Enrique VIII. Sí, por lujurioso y por romper con la iglesia. Pero ¿quién terminó de consolidar la reforma? Porque Enrique VIII dejó puro embarrado. O sea, sí, rompió con la iglesia, confiscó los bienes del clero porque quiso hacerse de lo ajeno, digámoslo así. Le gustaba hacerse de lo ajeno. ¿Ya? Eso era, él ponía sus ojos en lo que deseaba y ahí estaba. Pero se muere Enrique VIII y gobierna primero su hijo, que se muere al poco tiempo, gobierna la hija mayor, María, que trata de volver al catolicismo, y llega Isabel. Isabel arma la iglesia anglicana, primero. La iglesia católica no solo es un tema religioso, va a complotar contra ella políticamente. Religión y política siempre han estado unidas.
Y por lo tanto, sí, ella va a perseguir a los católicos, va a ser súper dura en persecución a los católicos. Y tenía una red de espionaje y de inteligencia que la querría Chile, hoy día. Porque Walsingham y Lord Burleigh sabían todo, mucho más que acá. Aquí no saben nada, aquí no hay inteligencia. Ahí había inteligencia y no tenían WhatsApp. Ok. Y Isabel va a entrar en guerra contra España por un tema religioso. Pero después de que España trata de invadirla, ahí tienen la invencible armada, que resultó no ser invencible, van a entrar en una guerra comercial. ¿Y qué va a hacer esta mujer? Armas tomar. Aquí no me la gana. Felipe II le cierra el puerto de Amberes. ¿Me cerraste el puerto de Amberes? Bien. Vamos a abrir otros puertos. Se pusieron a abrir puertos. ¡Pum! Después decir, vamos a fundar compañías comerciales. La compañía de las Indias Orientales, la compañía del Levante, la compañía del Mar Blanco. Y vamos a hacer una compañía que se va a llamar las Indias Occidentales. Y esa compañía vamos a ir a quebrarle el monopolio comercial a España, a América. ¿A quién quiere ir? ¿Tú quieres ir? Patente de corso. Pirata. Sí, los ingleses son piratas. ¿De acuerdo? Sí, lo son. Viven del comercio. Sí. ¿Quién forjó las bases del Imperio Británico? ¿Quién le cambió el pelo a Inglaterra? Una mujer. Y los hombres le tenían terror. Hay que decirlo. María Estuardo, reina de Escocia, paralela a ella. Prima, que va a terminar mal porque va a tomar muy malas decisiones. Porque ella va a ser la sentimental. Y efectivamente va a cometer muchos errores que no le va a permitir evaluar sus amigos y sus enemigos, y va a terminar en manos de su prima, en una situación en que los católicos complotaban contra Isabel I, no estoy justificando, es la realidad, y por lo tanto los católicos querían liberar a María Estuardo, matar a Isabel I, porque esto no era, o sea, votarlo, era matar. ¿Ya? No existe en el fondo un rey depuesto. A los reyes cuando se los depone se los mata. ¿Ya? Entonces, bueno, va a terminar mal, pero va a ser reina. Catalina de Medici no fue reina, pero fue regente. Va a roncar. Esta mujer va a roncar. Era fea, pero fea, le decían el sapo. Pero es más, su marido, que tenía una amante espléndida, y le va a regalar un palacio en el Château de la Loire, el que tiene el puente sobre el río, ya Clemenceau se llama, y efectivamente ella va a morir de envidia. Pero cuando se muere el marido, ella va a entrar a Clemenceau, va a sacar al amante de los pelos y lo va a hacer suyo. Y de ahí en adelante va a roncar el resto de la vida. ¿Ya? Esta mujer, poderosísima, fea como la noche, porque además, si uno ve en el panteón, el que le hizo la escultura fue esta mala persona, porque podría haberla mejorado un poquito. No. Pero claro, mujeres intelectuales poderosas en la época del siglo XVI tenemos mucho. María Gournay es la primera que empieza a hablar de que en el fondo hay una igualdad en el sentido, no solo, todavía no podemos hablar de dignidad sí, pero no podemos hablar en derechos, porque eso es posterior, esto todavía es una antesala de esas ideas. Pero claro, ella es la primera en sentir que sería mejor nacer hombre. Podrías hacer más cosas. Básicamente ella es la que plantea estas ideas. Entonces, durante el siglo XVII y luego el siglo XVIII, el movimiento del racionalismo, la ilustración, nosotros pensamos que las mujeres estuvieron fuera, porque claro, nosotros empezamos a pensar en los pensadores, la mayoría nos parecen hombres, muchos son hombres, pero hay que decir que el racionalismo se va a juntar en los salones, y los salones eran todos, casi todos, si no todos, porque yo diría que el 80%, organizados por mujeres. O sea, ¿había mujeres intelectuales? Cantidad. ¿Había mujeres gobernantes? Sí. Catarina la Grande también, una alemana que va a gobernar Rusia, que va a usar todos sus atributos para ganar, va a tomar miles de amantes, ¿ya? De acuerdo, sí, va a matar a su marido también, ¿ya? Y posteriormente se va a convertir en una reina, una déspota ilustrada con un poder enorme. Ya Catarina la Grande va a ser una gigante. María Teresa de Austria, tiene otra mujer gobernante en este periodo, ¿ya? Que va a codearse, es más, va a roncar. La época de Catalina, tenemos a Catalina, tenemos a María Teresa y tenemos a Federico el Grande. Y ella va a hablar de Federico el Grande como esa pequeña cosa. Federico el Grande no era tan alto, pero de pequeña cosa no tenía nada, era brillante. ¿Ya? Lo que pasa es que la política entre estos tres se van a dividir Polonia, y de tú a tú, mujeres con hombres, por eso digo. A María Teresa van a ser mujeres importantes, además van a ganar harta importancia física posteriormente también. ¿Ya? Pero claro, los salones eran salones dirigidos por mujeres. La cantidad de intelectuales, los intelectuales más importantes, si uno piensa en la época temprana, digamos, del romanticismo,
Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt iban a los salones en París de estas madame, mujeres, organizaban los salones intelectuales. Eran intelectuales. Y es más, aquí es súper importante para las feministas. El primero en mencionar el concepto de la igualdad de sexos como tal es un hombre. Y es un cura. Bueno, obvio que se lo saltan porque no conviene. Pero sí, va a ser precisamente François Poulenc de la Barre el primero en plantear esta idea. Y mientras tanto, el gurú del mundo socialista, Jean-Jacques Rousseau, dice textual: la educación de las mujeres debe estar en relación con, la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles. Esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. O sea, ¿el socialista era feminista? No, el cura sí. Qué curioso. Fanny Burney, una intelectual también que va a ser escritora y que va a ser una precursora de lo que va a ser la literatura femenina. Y antes las mujeres no escribían. A ver, momento. ¿Es que hasta el siglo XVIII no existe la novela? No hay novela. Y vimos varias mujeres que sí escribieron varias obras. Lo que pasa es que sí, no hay novelas porque la novela se inventa aquí. Y aquí, cuando nace la novela, nacen al tiro de la mano de mujeres y hombres. Y ojo, Fanny Burney escribe como mujer, porque después dicen, sí, las mujeres tenían que escribir como hombres para que las respetaran. No. Las que escribieron como hombres son por otras razones. De partida, George Sand va a escribir primero como hombre, se va a vestir de hombre, pero al final de su vida va a terminar vestida de mujer. Pero además era amante de Chopin, o sea, era absolutamente mujer. Pero si uno dice George Eliot, es mujer, pero George Eliot escribe como George Eliot, se llama Marianne Evans, porque ella protagoniza un escándalo en la época victoriana. Ella se casa con un hombre casado y se arranca con él. Los victorianos puritanos quedan, pero... Entonces, si ella publicaba a Marianne Evans, no se lo iban a publicar, no porque fuera mujer, sino que estaba vedada socialmente. Entonces ella publica como George Eliot. Y George Eliot empieza a tener éxito y aparece un hombre que quiere decir que él es George Eliot. Y ahí ella aparece y dice, no, yo soy George Eliot. Y los victorianos, que eran hipócritas, la van a perdonar y va a terminar viviendo en Chelsea. O sea, ella no publica como hombre porque no podía publicar como mujer. Las hermanas Brontë, sí, publican la primera vez con 3 hombres, nombres de hombre, pero era por otra razón, porque querían escribir cosas tremendamente duras y crudas, que en general iba a ser mal visto que lo hiciese una mujer por lo que estaban diciendo y cómo lo estaban diciendo. Léanse Cumbres Borrascosas. Y es precisamente relaciones desordenadas, pasiones desatadas que terminan pésimo. Porque así terminan las pasiones desatadas. Porque cuando uno pone la pasión, la voluntad por sobre la razón, nunca termina bien. ¿Ya? Pero después van a decir que son ellas. Y Charlotte Brontë va a escribir como Charlotte Brontë. Y va a ser famosa y se va a codear con Thackeray y se va a codear con los hombres y le van a invitar a las distintas cosas. Entonces, no solamente en, un poco pensemos Fanny Burney, sino que también en España, aquí el discurso sobre la educación, empiezan a hablar de la educación de las mujeres. Va a venir la Revolución Francesa y efectivamente en este periodo, cuando uno piensa en el romanticismo, habían salido muchas biografías, ya eran admiradas en Alemania, estas están todas en alemán, de Caroline, que no es menor, en el fondo Schelling, ¿ya? Que se llama así se la llama, porque ella se va a casar con un intelectual que es Schlegel, después de que ella había tenido un matrimonio primero, va a quedar viuda, luego de eso ella va a tener un desliz con un oficial francés que casi ni siquiera se acordaba del nombre, ¿okay? Va a quedarse esperando guagua, la van a llevar presa porque era pro-revolución francesa, y Schlegel, que estaba enamorada de ella, la va a sacar de la cárcel. Se va a casar con él. Y ella se va a convertir en el brazo derecho de Schlegel, van a trabajar juntos, van a publicar, van a traducir a Shakespeare. ¿Ya? Eran ella, brillante. Y después va a llegar ajena Schelling, más joven, espléndido, y bueno, se va a quedar con Schelling. ¿Ya? Por eso, ¿ya? Pero ella es de armas tomar, intelectual. Es más, hay un libro, porque aquí muestro todos los libros en alemán, quise mostrar que es muy famoso hace mucho tiempo, pero ahora pronto va a ser famoso para todos ustedes, porque acaba de salir este libro, que les digo que es extraordinario. Yo apenas lo vi, me lo encargué por Mercado Libre para que llegara, porque no podía seguir respirando sin leerme este libro, y me lo comí, ¿ya? Que se llama Magníficos Rebeldes, Andrea Wolf, los primeros románticos y la invención del yo.
Y parte con Caroline Schlegel. El corazón del movimiento de Jena eran las mujeres, era ella en particular. Porque ahí sí los reunía a todos. ¿Por qué hubo un grupo? Porque ella aglutinaba. ¿Quién aglutina? Siempre. ¿Quién organiza una mejor fiesta? ¿Un hombre o una mujer? Pregunto. Una mujer. Ahora, pregunta, en la familia, ¿quién aglutina? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Y por qué las mujeres aglutinamos? Porque tenemos una cosa así como de gallina-pollo. Bueno, ella va a aglutinar a todos estos hombres que eran geniales y va a hacer que se genere un grupo de intelectuales que van a empezar a compartir. Nosotros generamos para las empresas. Las empresas no necesitan ponernos porque hay una ley de cuotas, que ojalá no la haya. Necesitan ponernos porque somos un valor, porque nosotros aglutinamos y nosotros permitimos que haya trabajo en equipo. Mucho mejor que los hombres. Y trabajamos súper bien con los hombres. Hombres y mujeres trabajamos súper bien. No porque tenemos visiones distintas, pero no nos tienen que incluir porque es obligación. No nos tienen que poner como obligación porque eso significa que somos menos que ellos. No somos menos que ellos. Porque si uno supone que necesitamos una cuota, se supone que somos menos, porque si no nadie nos elegiría. Tan estúpido es eso que para la convención se puso en el fondo las cuotas primero y después paritario. Eso significó que quedaron más mujeres fuera que hombres, porque la gente eligió a más mujeres. Pero ustedes suponen, o más bien estas leyes o estas ideas suponen que la gente no va a elegir a las mujeres, po, porque son menos, po. ¿Somos menos? ¿En serio? O sea, yo quiero plantearlo distinto, yo quiero plantear lo que valemos tanto como, somos distintas. Pero ciertamente la historia ha demostrado. Mary Wollstonecraft, considerada, ya entramos en el feminismo, primera feminista. Ella va a escribir The Vindication of the Right of Women y va a querer que las mujeres se eduquen, ¿ya? También en este periodo tenemos precisamente la Revolución Francesa, después que se hacen los derechos del hombre y el ciudadano, esta mujer que se llama Olympe de Gouges va a ser el derecho de las mujeres también. Ella va a incorporar en el fondo los derechos de la femme y de la citoyenne. Y por lo tanto, esta idea empiezan a ser la democracia liberal, ¿ya? Más bien, en este caso la democracia socialista, en el caso francés, pero en el caso británico y norteamericano, la democracia liberal. Mujeres escritoras del comienzo del siglo XIX se van a quejar porque ciertamente sí, en el siglo XIX no teníamos muchos derechos. ¿En qué sentido? Si una mujer, Jane Austen, que siempre piensan que es romántica, cero romántica, Jane Austen estaba muy preocupada de eso. La Mary Wollstonecraft no solo quería que las mujeres, que es la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, la Mary Wollstonecraft no solo quería que las mujeres se educaran, sino que además consideraba que el matrimonio sin amor, que los matrimonios siempre en la historia fueron sin amor, eran contratos por distintas razones, para hacer alianza, digamos, de manutención económica. El matrimonio sin amor, decía Mary Wollstonecraft, es prostitución legal. ¿Ok? Y entonces, Jane Austen no se va a casar porque ella va a considerar que se tiene que casar por amor. Y todas sus heroínas tienen ese mismo componente. Ella va en contra de la idea del matrimonio sin amor, primero. Segundo, ella está preocupada de que las mujeres no tienen posesiones, porque en el comienzo del siglo XIX, en la época de la regencia, y en la época victoriana posteriormente, si una mujer se casaba y tenía patrimonio, no solo tomaba el nombre del hombre, los ingleses siguen tomando el nombre del marido, sino que toda su propiedad pasaba a ser propiedad del marido. Si tenían un hijo, el hijo era propiedad del marido. Es más, él podía tener amante, pero si ella la encontraban en el fondo con un amante, podía él expulsarla. Y eso significaba el fin de todo, porque no tenía ni una opción de trabajar en nada, ¿ya? Entonces, la verdad es que la situación de la mujer era complicada. Entonces, cuando uno ve Pride and Prejudice, ella dice, pueblo chico, en fin, la madre, histérica, tiene 5 niñitas. Está urgida. Tiene que casarlas, porque si no las casa, las mujeres no podían heredar. Tenía que casarlas. Esa es la temática del libro. Y llega al pueblo el señor Bingley, que ella nos dice, gana 4.000 pounds al año. Nos abre la billetera. O sea, era un buen partido. Pero después nos dice, el señor Darcy tenía una renta de 10.000 pounds al año. Era más buen mozo, mejor partido. En fin, de eso se trata. Esa es la crítica. Entonces, Jane Austen va a entrar en todos estos temas, pero además va a entrar con una cotidianidad, porque es la maestra de la cotidianidad y de la frescura, porque además tiene una ironía. Pero claro, la realidad después de Jane Austen, pensemos en la época victoriana, la moda también nos va a complicar, porque ciertamente dicen que la moda no incomoda, pero la moda puede incomodar. O sea, se va a pasar, porque cuando se inventa la crinolina, que es eso, la crinolina se inventa para sacarlas en agua. Había miles de enaguas debajo de los vestidos para que quedaran gordos. Una crinolina promedio pesaba 18 kilos.
Pero si nos vamos a un vestido del siglo XVI, tenía que pesar más, porque las enaguas que engordaban eran más género. O sea, la crinolina lo que hace es generar aire. Ahora imagínense en verano. Ya, bueno, si vive en Inglaterra ya salva, pero pónganla en Roma, en julio, terrible. ¿Ya? Pero claro, las mujeres con el corsé te tenían que vestir la moda. Ya, siempre nos ha gustado, y no digamos otra cosa, porque hoy día la moda puede ser fea, pero es moda igual. Y por eso se la ponen, porque está de moda, porque no pueden decir objetivamente que se ven demasiado bien muchas veces. ¿Ya? Pero sí, bueno, aquí vemos la moda incómoda. Pero la realidad victoriana era complicado. Este cuadro es fabuloso. Son 3 cuadros que estos cuadros están en la Tate Modern. Y son de Leopold Eck, que era un gran amigo de Charles Dickens, era el partner de Dickens. Y son 3 cuadros chiquititos uno al lado del otro. Esto cuenta una historia. Capítulo 1. Vemos a un hombre mirando con la mirada perdida, una mujer tirada abajo, probablemente llorando, y unas niñitas jugando, no cachando mucho lo que está pasando. Pero aquí podemos suponer que está pasando. Pelearon, está claro. Ella llora. Probablemente él la acusó de algo y, mirando el cuadro 2, sabemos que la expulsó de la casa. Por lo tanto, podemos concluir que la acusó de adulterio y la echó de la casa. Capítulo 2. Está ella con otra niña en una habitación ya no tan linda como la casa donde vivía, mirando la luna. Y nosotros suponemos, porque entendemos que eso es así, que estaba pensando en sus niñitas que no vio más porque eran propiedad del papá. ¿Ok? Listo. 3. Ella, nuevamente, nos une la luna. Ya no está en un cuadro, en una habitación ni tan, digamos, ni siquiera modesta. Está en el puente, debajo del puente. Ya no tiene nada que hacer, porque ya no tiene como, ya es prostituta. Cuando en la pintura victoriana se pinta el Támesis y una mujer, son prostitutas. Y tanto en el pasado como en el presente, muchas veces las prostitutas no se vestían de prostitutas. Es más, sabemos que no se vestían como prostitutas, porque cuando empieza la sociedad de consumo, los padres escribían las cartas al lector diciendo, trataron a mi hija como una prostituta. A ver, un momento, la hija iba bien vestida, caminando en la calle. ¿Qué nos dice esa carta? Que las mujeres no caminaban solas en la calle, porque por algo la trataron como una prostituta, y que las prostitutas se vestían igual que las mujeres decentes. Obvio. Son 2 conclusiones lógicas. Bueno, así termina. Entonces, en el siglo XIX, en la época victoriana, van a aparecer mujeres que van a pelear por nosotras. La primera es que su biografía se llama Scandalous Woman, admirable, Caroline Norton, que le pasó lo mismo que a esa mujer. El marido la acusó de adulterio, la plata era de ella, se casó con ella, se quedó con la plata. La acusó de adulterio, la echó, le quitó a los hijos, ella va a pelear por ver a los hijos y él no le quiere dejar ver a los hijos, un hijo se enferma, el desgraciado se lo lleva a Escocia y finalmente la llama a ella porque el niño se está muriendo, ella llega a Escocia y el niño ya se murió. Ella va a pelear su vida entera primero por la tuición de los hijos y ella va a conseguir que los niños menores de 7 años, en disolución del vínculo, no habiendo adulterio, pueden quedar con la madre. Y después de eso pueden elegir. No habiendo adulterio. Habiendo adulterio, perdiste. Pero va a conseguir eso. Pero va a aparecer a final del siglo XIX de nuevo. Porque ella va a empezar a escribir. Y se va a hacer Lucas de nuevo. Entonces va a ganar influencia. Y va a pelear por las lucas. Va a decir, a ver, yo tenía y era mío. Acuérdense los romanos, la restitución de la dote. Bueno, ella va a pelear. No solo eso. La Josephine Butler, a las mujeres se creía en la época victoriana que las mujeres transmitían en el fondo las enfermedades venéreas. Y por lo mismo pensaban que las vírgenes curaban las enfermedades venéreas. Se trata de mujeres cantidad. Sí. Ahora, a las mujeres se les obligaba a hacerles exámenes. Y ella va a pelear diciendo que esto es vejatorio y que no, que tanto las mujeres como los hombres contagian y que si a las mujeres se les hace el examen, a los hombres también, que es lógico. Ya se empieza a entender de medicina cada vez más. Mujeres intelectuales como la Cristina Rossetti, ya que va a escribir ella va a escribir un poco para reformar a estas mujeres que perdieron todo y que se convierten en prostitutas para poder reincorporarlas socialmente, cosa que también va a hacer Charles Dickens. Charles Dickens tenía una casa acogida de prostitutas. O sea, hombres trabajando para mujeres y por mujeres siempre han existido. Florence Nightingale, que era bien buena moza, va a tener 2 propuestas de matrimonio con hartas lucas. La mamá sí, y ella decir, no, no me quiero casar, quiero ser enfermera.
¿Cómo que quiere ser enfermera? Quiero ser enfermera. Se va a estudiar a Alemania. Después de estudiar a Alemania, ella era estadística y sacaba las cuentas de las cosas, de las camas, y contaba yo los hospitales, cuántos hospitales hay, cuántas camas tienen, y va a empezar a cruzar datos. Bueno, y un hombre lo va a conocer y va a encontrar que esto es fascinante. Que ese hombre se convierte después en ministro de salud, digámoslo así, de Victoriano. Y cuando estalla la guerra de Crimea, este hombre se va a acordar de ella y la va a mandar a Crimea a cargo de los hospitales. Y ahí ella, aplicando las matemáticas, la estadística, va a cambiar todo, se va a dar cuenta que aquí la gente no se muere por las balas, sino que se mueren por que esto es un asco, aquí no hay higiene, el hospital está puesto arriba de una cloaca y por lo tanto ella va a hacer cosas como lávense las manos, va a ponerle uniforme, va a poner cortinas entre enfermo y enfermo. No había antibióticos en esta época. Los antibióticos aparecen en 1945, pero ella abre un nuevo camino para las mujeres, la enfermería. Ella es la madre de la enfermería. Y evidentemente las mujeres ahora van a poder ser, porque las mujeres respetables, ¿qué era? Ser institutriz, pero no había más. Ahora podían ser también enfermeras. ¿Ya? Y van a haber mujeres que escriben, así como aquí yo menciono, por ejemplo, la Harriet Martineau, que va a ser una mujer bastante ensalzada, y ahí está la George Eliot, que es una intelectual, pero que efectivamente escribe como hombre, no porque no podía escribir. Y aquí hay varias más, Concepción Arnal, un poco que va a mostrar también las españolas, ¿ya? Que de alguna manera que la idea de incorporar a la mujer al trabajo. Van a empezar, en la época victoriana no existe, hasta 1870, un colegio o los colegios con un currículum. Cada uno abría una casa, tenía su casa, tenía una casa grande y enseñaba lo que quería. Bueno, muchas mujeres tenían colegios, ¿ya? Que enseñaban lo que a ellas les parecía interesante. Pero cuando ya se pasa la ley de instrucción primaria, la mujer se va a incorporar también a la educación en forma masiva, ¿ya? Y efectivamente en 1870 en el Reino Unido se pasa eso y en todos los países va a ser más o menos parecido. Ahora, importante, entramos al derecho a voto. El primero en pedir el voto para las mujeres es el último liberal clásico que se llama John Stuart Mill, que se casa con una mujer que también trabajaban juntos, eran partners, pero claro, cuando él pide el voto para la mujer, los Members of Parliament consideran, y la izquierda no quiere que las mujeres voten. ¿Y por qué no querían que las mujeres voten? Porque las mujeres eran muy conservadoras, entonces no votaban por ello, entonces no les convenía. Entonces, a ver, la izquierda siempre apoyó el voto de la mujer. No, la izquierda usó a las mujeres cuando les convino, pero tenían que instrumentalizarlas primero, si no, no les servían. No tenía que ver con mujer. Entonces, Stuart Mill va a ser el primero a defender el voto femenino y, de hecho, le van a hacer unas caricaturas impresionantes. Esas son las caricaturas reales del Punch. Va a aparecer vestido de mujer, con abanico, y la gente se reía, encontrando que esto era lo más ridículo que podía existir. Ahí viene el señor Mill con su amiga, y en el fondo, que son todas bien machotas, como pueden ver, porque eso es lo que de alguna manera va a mostrar. Pero así como Stuart Mill lo va a pedir para el Reino Unido, ustedes saben que aquí en Chile el primero en pedir el voto femenino es un diputado conservador que se llama Abdón Cifuentes. ¿Y qué dijo la izquierda en esa sesión? Que las mujeres no debían votar porque eran en el fondo muy piadosas y iban a votar lo que les dijera el cura. Tal y cual. Eso es exactamente lo que se dijo. La izquierda no quería que votaran. Pero obviamente que en el tiempo van a ir penetrando las ideas. Al final del siglo XIX tenemos personajes, por ejemplo, como John Ruskin, que es un intelectual importante, pero que considera que la mujer es intelectualmente inferior. Y que es más, la educación le hace mal, porque la deja estéril. ¿Ok? Pero claro, va a surgir la bicicleta, y va a haber una independencia, porque las mujeres van a andar en bicicleta, ¿ya? Y efectivamente eso va a dar una independencia increíble, y desde que parte la bicicleta, las mujeres van a poder moverse tranquilas, se ha creado la sociedad de consumo, y eso fue la revolución industrial. O sea, la revolución industrial, sin revolución industrial esto no habría existido. No solo no vacaciones, no solo no tiempo libre, no solo la idea de pensiones, sino que tampoco habría existido la sociedad de consumo, por lo tanto las mujeres no habría sido respetables que caminaran en la calle, no habría habido bicicleta, no habría habido nada. Así que esa que dicen feminista y no capitalista, no entendiste nada, porque no estaría ahí, así de simple. Entonces, efectivamente los deportes se van a inventar cuando nazca el tiempo libre. Entonces se inventan los deportes, se inventan los pasatiempos, se inventa la sociedad de consumo, y ahí vamos a estar las mujeres incorporadas. Las mujeres sí van a participar de todos estos pasatiempos, en todos los sentidos. Van a comenzar los viajes, se van a inventar por los ferrocarriles, las agencias de turismo, y ahí van a estar las mujeres. O sea, las mujeres van a empezar a aparecer cada vez con más ímpetu, y evidentemente en la medida que todo esto pasa, en la política los hombres, que el voto era censitario, van a ir habiendo reform bill, que van a ir ampliando el electorado. O sea, los hombres van a pelear la batalla primero, y va a llegar un minuto en que ya todos los hombres votan, en que se va a abrir la idea, bueno, y nosotros también, ¿ya? ¿Por qué nosotras no?
Y obviamente que van a empezar a aparecer las sufragistas, final del siglo XIX. Y obviamente que Isle of Man va a ser la primera y las sufragistas van a estar en todas partes. Y aquí está la figura de Emmeline Pankhurst, que efectivamente va a pedir el voto para la mujer y va a decidir deeds no words. ¿Qué significa eso? Hechos, no palabras. Entonces ellas van a empezar a llamar la atención de la opinión pública, haciendo cosas bastante malas, diciéndolo tal y cual. Van a ser literalmente casi terroristas en muchos aspectos. Van a quemar casas, van a cortar el alumbrado público, van a hacer una serie de atentados. Una de ellas se va a inmolar frente al caballo, al rey, en medio del derby. Y en eso estaban, ganando miles de portadas, las van a tomar presas, van a hacer, en el fondo las van a obligar a alimentarse, de alimentación forzosa, porque claro, las huelgas de hambre estas no comían y se les iban a morir. Y entonces si se morían, era un problema, porque la gente cuando hace huelga de hambre, primero adelgaza y después se muere. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo moderno hacen huelga de hambre, pero no adelgazan ni se mueren. Eso es importante entenderlo, porque las huelgas de hambre que ha habido en la historia, el que ha durado más dura 64 días. ¿Ya? Ok. Entonces pedían el voto para la mujer. Ahora, de Emmeline Pankhurst va a cambiarle la vista, porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Emmeline, que era la madre, tenía dos hijas, una que se llama Christabel y una que se llama Sylvia. Christabel se va a cuidar con la madre, ella va a decidir trabajar con el gobierno y después de la guerra van a obtener el voto y ella va a decidir entrar a la política como parte del partido conservador, o sea, una sufragista conservadora. La hija, Silvia, se va a hacer marxista y va a tomar la línea sufragista que va a empezar a aparecer, que se va a ideologizar de la idea del marxismo. Ahí está Silvia. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí las sufragistas van a atacar el cuadro de Velázquez, entre otras cosas, van a hacer una serie de cosas. O sea, la guerra va a ser lo que va a permitir que la mujer entre al trabajo y que evidentemente reemplace a los hombres en todas las disciplinas que los hombres hacían, en las más duras también. Es más, la guerra va a depender de que las mujeres hagan los armamentos y por lo tanto el año 18 ya no había piso y le dieron el voto, parcial. Tenía que tener propiedad, era censitario. Pero el año 28 ya va a ser total. O sea, la mujer va a ganar sufragio universal. Y eso va a pasar en Inglaterra, va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en Francia, va a pasar en todas partes, va a pasar en Chile, que en Chile, ojo, no lo vamos a obtener hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? O sea, mucho tiempo después. ¿Ya? Pero efectivamente van a haber sufragistas en todas partes, intelectuales, ¿ya? Y el marxismo va a empapar la causa. Si nosotros pensamos en España, Dolores Ibarrubí, la pasionaria, que va a ser una de las mujeres más tremenda en todos los sentidos, las cosas incluso que dice durante la Guerra Civil Española, era parte de ese movimiento ya instrumentalizado. O sea, va a estar los dos movimientos, el que era inmensamente justo, que me parece que inmensamente justo, y aquel que se va a desvirtuar y va a empezar a usar la causa femenina para trasladar, ya que es súper importante, la lucha de clases, porque el marxismo, claramente el manifiesto comunista aparece en 1848. Y en ese minuto el discurso de clases era perfecto. Pero ¿qué va a pasar? Con todo esto que yo mencioné, la revolución industrial va a surgir la clase media. Y en la medida que la clase media empieza a surgir y empiezan a haber menos pobres, cuando la gente pasa a clase media, ya no vota por los marxistas. ¿Han escuchado a Petro cuando dice que necesitan pobres? Con ilusión, ojalá. Ya, es eso. Entonces, cuando ya empieza para la final del siglo XIX a crecer la economía y a haber mucha clase media, es cuando empiezan a instrumentalizar esta idea de apoyar a la mujer, pero con un sentido instrumental. Es instrumental para ganar los votos. Entonces, efectivamente, aquí van a haber de todo. Van a haber mujeres que son feministas, pero que no son de izquierda, y mujeres que son de izquierda y que son tremendamente más radicales. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, para que vean que el aborto no fue siempre una causa, una de las feministas importantes, que es pro vida, va a decir que el aborto es lo último para abusar ilegítimamente de la mujer. El aborto es violarte hasta las entrañas. ¿Por qué? Vamos a ver ahí. Y aquí van a haber varias que van a pedir, aquí un poco para mostrar, todas estas mujeres que van a pelear. Pero claro, en 1917 se produce la Revolución Rusa. Y ahí la revolución decide tomar la bandera de las mujeres. Y por lo tanto este puño, cuando vemos ese puño así, ese puño viene desde el arte de la época bolchevique. Así que lo vemos todavía, porque es el mismo, porque es lo mismo. Entonces aquí van a surgir mujeres como por ejemplo Alexandra
Kollontai, que va a querer instrumentalizar a la mujer, y vamos a ver que los partidos comunistas van a tener estas feministas. Y aquí va a aparecer, por ejemplo, Rosa Luxemburgo en Alemania, y dice que no se mueve, no siente sus cadenas. O sea, claramente la idea de no solo de Rousseau, sino que la idea de Marx, ¿ya? De que hay que moverse para generar el cambio. Y aquí ella va a acunar esta idea de que el feminismo es de izquierda. Entonces ella va a decir, quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. Nosotros somos las feministas. Y su partner en Alemania, que se llama Clara Zetkin, en el segundo congreso del Partido del Partido Socialdemócrata, porque así se llama el Partido Comunista, pero de mujeres socialistas en Copenhague, 1909, va a elegir el día 8 de marzo como la fecha para conmemorar a la mujer obrera, que en realidad era una fecha puesta porque sí, dicen que porque hubo un incendio, que no fue ese día, el incendio fue, pero no fue ese día, y dicen que ese incendio habría sido en Estados Unidos y que los patrones habrían encerrado a las trabajadoras para que se quemaran, lo que no es así, simplemente fue un accidente, que las salidas del lugar, la seguridad no era lo suficiente, como se han quemado iglesias y la gente se quema adentro. Me imagino que cuando uno se imagina que la gente se quemó dentro de la iglesia, no es porque las querían, no había un patrón abusador que las quería quemar, ¿ya? Sino que porque es un accidente y así fue. Y efectivamente sí, murieron muchas mujeres. Pero eso que hoy día le dicen que es supuestamente el 8, no fue el 8, ¿ya? Y tampoco fue deliberado como la idea de explotadores y explotados, del concepto de la lucha de clases. Clara Zetkin pone esa fecha y un poco para instrumentalizar la causa, ¿ya? Y aquí las ponen con pañuelo verde, que evidentemente todavía no tenían pañuelo verde, pero evidentemente para allá iban. Porque la idea era que la mujer se incorporara al trabajo, ese era el concepto, ¿ya? El trabajo era lo importante, ¿ya? Y es más, ella va a decir una cosa que es una falacia. Dice. Miren lo que dice. Lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractiva para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. ¿Por qué planteo esto? Porque hoy día se dice que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Lo primero que voy a decir, si las mujeres fuéramos mucho más baratas que los hombres, como dicen que somos, en las empresas habrían puras mujeres. Porque las empresas siempre quieren gastar menos, obvio, evidente. ¿Por qué ganamos menos? Es cierto que ganamos menos, pero no ganamos menos si tú lo comparas en cantidad de horas. Ganamos menos porque trabajan mediodía, porque piden flexibilidad, porque además las leyes que supuestamente nos protegen son las que nos perjudican. Porque la ley dice que si una empresa tiene 19 mujeres, tiene que tener una sala cuna. Y a costo de las mujeres. Pregunta, ¿esos hijos son hijos de las mujeres? ¿Solamente las mujeres? ¿O los hombres no tienen hijos? ¿Y por qué no hacemos que la sala cuna, usted contrata a alguien, ¿tiene hijos? Ah, tiene hijos, listo, aporta la sala cuna, hombres y mujeres. ¿Por qué tenemos que ser nosotros más caras? Pregunto. ¿No son padres también? ¿No era feminista? ¿No es la idea de que somos iguales? ¿Por qué las leyes nos tienen que supuestamente favorecer, son las que nos perjudican? Si yo tengo una pyme y tengo 18 mujeres, pregunta, ¿contrato la 19? ¿Para hacer la sala cuna? ¿O para financiar la sala cuna? Pero si tengo 25 trabajadores y entre los hombres y mujeres tengo que tener sala cuna, no me queda otra. ¿O no? Ya, no estoy diciendo algo tan loco. Ya. Entonces, ahí tenemos claro que van a instrumentalizar la causa. Y se van a hacer de la mujer y van a tomar esta idea y van a celebrar el día porque ellas crean rituales, porque han eliminado la religión, han eliminado a Dios, hay que crear una nueva religión que aglutine. Esto es ritual, esto es religioso, esto es como las procesiones de la Virgen del Carmen, pero en vez de la Virgen del Carmen, es lo mismo. Y ahí está la pasionaria, no pasarán, decía ella. La Guerra Civil Española sí van a participar, por supuesto. En la Segunda Guerra Mundial ya nos incorporamos con todo, ya estábamos absolutamente en el trabajo. Pero claro, el feminismo y el marxismo van a ir de la mano, porque en la posguerra el marxismo se va a reinventar desde la Escuela Crítica de Frankfurt, que va a ya no llamarse marxismo, se va a llamar estructuralismo. Me detengo ahí. Violencia estructural. Este es un problema estructural. Siempre hablan de estructura. Quien hable de estructura, pensamiento crítico nivel 1, está hablando con la jerga marxista, aunque no lo sepa, pero ustedes ya lo saben. O sea, cada vez que escuchen, esto es un problema estructural, porque la violencia estructural, ok. El estructuralismo nace aquí. Pero Habermas considera que lo que te dignifica y lo único que produce riqueza es el trabajo. O sea, la mujer, la segunda ola del feminismo, que va a ser la ola de Simone de Beauvoir, va a ser con la idea, el segundo sexo, de que nosotros no estábamos incorporados al trabajo y ese es el problema. Ahora, ella es marxista,
Ella es la amante de Jean-Paul Sartre, que es el existencialista, ideólogo de mayo del 68 en París, que es un movimiento marxista. Por lo tanto, ella también tiene la interpretación marxista. Es más, ahí la tienen con Jean-Paul Sartre, ahí la tienen esta idea de que nosotros éramos la alteridad, que en el fondo uno era absoluto, otro era la otra. La idea de patriarcado surge aquí. Ahora, ella termina en sus escritos diciendo que ya la hicimos, ya entramos en el trabajo. Si la Simone de Beauvoir viniera hoy día aquí, no entendería nada. ¿Ya? Entonces, pero ahí la ven con Nikita Khrushchev. ¿Cómo que no eran? ¿Ya? Entonces, ella va a plantear esta idea de, miren, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. El marxismo y la idea del socialismo nos trata de terminar con la individualidad, con el concepto de persona, dicen que aman la diversidad, pero en el fondo lo que les gusta es el colectivo y que sean todos iguales. De aquí nace. Ahí está de nuevo la Simone de Beauvoir. Tenía hartos amigos, como pueden ver. Y ahí está Mayo del 68, que quiere precisamente las cosas que están viendo ahora. ¿Ya? La idea de las mujeres, las están instrumentalizando, las están usando. Estas son las salas de Mayo del 68. A mí no vengan con cuentos. Es más, los 70, que van a tomar el camino del socialismo, son un desastre. Es más, aquí vamos a ver el movimiento punk, el año 66, el álbum de los Sex Pistols se llama Anarchy in the United Kingdom porque la inflación era un desastre. Si hoy día nosotros estábamos en 2 números y bajos, aquí estaban en 2 números muy altos. O sea, es invivible. O sea, pensemos en el supermercado cada mes y uno dice, me estáis molestando. Pero sí, y eso va a llevar al poder, el año 79, finalmente ese desastre económico y político del Reino Unido, a que una mujer sea electa primera ministra. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí las feministas deberían aplaudir, po. Pero no, pues no aplaudieron. Po. ¿Y por qué no aplaudieron? Ah, entonces no es mujer. A ver, entonces aquí viene la pregunta, ¿es mujer cuando piensan como ellos? A ver, la Revolución Francesa dividió a los hombres en amigos y en enemigos de la razón, de acuerdo a cómo pensaban. Y Robespierre dice, a los amigos de la razón se los gobierna con la razón. A los amigos de la revolución se los gobierna con la razón. Y a los enemigos de la revolución se los gobierna con el terror. Así se va a bautizar su gobierno. Saint-Just, que trabajaba con él, dice, cuando ya le fue mal, el problema, dice Saint-Just, es que no hemos muerto suficiente cantidad de gente. Hay que renovar la raza humana desde la sangre. Y esa idea la toman los bolcheviques tal cual. Y esa idea sigue estando presente, amigos y enemigos. Entonces, inclusión, participación, diversidad. Ah, pero pensáis distinto. No, tú no. Ah, ¿cómo tú no? ¿Pero no te gustaba lo diverso? Hombres y mujeres somos distintos. ¿No te gustaba la diversidad? No, pues no te gusta. Entonces hoy día pasamos a la tercera ola, que es la que vivimos hoy, donde nos encontramos con la deconstrucción. Estos son los loquitos de los deconstructivistas, que efectivamente Roger Scruton habla de ellos como agitadores, estúpidos agitadores, así se llama su libro. ¿Ya? De hecho tiene un adjetivo más que lo olvidé, son 3 adjetivos, ese es el título. Ya habla precisamente de esta nueva izquierda, así se llama, la nueva izquierda, estúpidos, agitadores y no me acuerdo el tercer punto. Pero claro, ahí está Derrida, esta idea de que nosotros no somos, sino que hay un constructo social, que para tú ser tú, así como Descartes cuando decía, voy a pensar que no tengo cuerpo, voy a pensar, y tú decís, ¿qué se fumó? Tenéis cuerpo, estáis sentados donde estáis y estáis pensando y no podías hacer esa ficción. Ya, ok, pero aquí vamos a deconstruir todo para encontrar la esencia. Entonces puedes ser lo que quieras. Esto es el triunfo del sentir por sobre el ser. Ya, entonces me deconstruí y decidí que soy caracol. Ok, entonces Derrida, Lacan, difíciles, la gente no los lee, pero Foucault escribe fácil, entonces todos son Foucaultianos. Es como Nietzsche. La gente lee, yo tenía siempre alumnos que les gustaba Nietzsche. Obvio que les gusta Nietzsche, si Nietzsche escribe fácil. Agarran a Hegel, po. Tomáis a Hegel y te quedáis dormido. Po. Y es más, yo pienso que todavía se está riendo en su tumba de todos los estudiantes de filosofía que leen la fenomenología del espíritu y lo que lo quieren entender. Es tremendo. Ya, bueno, aquí tenemos a Foucault que va a ser exitoso y ahí están las consecuencias de estos grupos.
Y la consecuencia de estos grupos vamos a tener esta idea de la Kate Millen, de política sexual, que además ella en el fondo va a plantear esta idea de este currículum oculto, que de alguna manera no tiene que haber una educación sexista, ya todo esto que estamos planteando, que forma valores y hábitos, y que ella va a decir, dice, uno de los mitos favoritos de la mentalidad conservadora consiste precisamente en que toda mujer es una madre en potencia. Uno de los mitos de la mentalidad conservadora. Yo diría que es una certeza de la ciencia biológica. Toda mujer es una madre en potencia. Puede actualizarlo o no. Pero si no te cuidáis y eres fértil, te hay que quedar esperando guagua. Y eso no es un mito de la mentalidad conservadora. Ellas van contra la ciencia. Tal igual, contra la ciencia. Miren esta. El amor ha sido, y ojo con el lenguaje, el opio de las mujeres. ¿Quién dijo que la religión era el opio del pueblo? Marx. Ah, el lenguaje es marxista. Ya al tiro. Ok. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión a las masas. O sea, más encima lo cita. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Ok. Hemos visto en la historia que hubo gobernantes mujeres. Cantidad, primero. ¿Gobernamos? Sí. Pregunta, ¿los hombres no aman? Porque esa frase supone que nosotras solamente amamos y ellos no aman. ¿Todos los hombres son malos? ¿Todos los hombres son violadores? Santiago 100 palabras de ayer, en los cuentos, decía un cuento cortito, unos microcuentos que sacaron ahora. Entonces decía, voy en el metro, me pongo mis audífonos pero sin volumen, estoy nerviosa, siento que alguien se sienta al lado, miro para el lado, es una mujer, puedo estar tranquila. Ok, ¿todo hombre que se te sienta al lado va a ser un hombre malo? ¿No hay hombres buenos? ¿No hay hombres nobles? ¿No hay mujeres malas? Pregunto, porque todo es una falacia, todo es una mentira. Y entonces ella va a ir contra el aborto. ¿Por qué? Porque ellas van a ir en contra de lo que es ser mujer. Por eso atacan la vida, por eso atacan el concepto de la vida y por eso ensalzan el aborto. ¿Ya? Porque precisamente eso es lo que le quita, porque nosotros tenemos una diferencia que está precisamente en ese fuego interno que tenemos, porque nosotros tenemos biológicamente una potencialidad para la vida, y eso es verdad, les guste o no les guste. Esa potencialidad, si yo la actualizo, voy a entender aún mejor, pero si yo no la actualizo, igual la mujer tiene esa cosa inclusiva. ¿Por qué las mujeres congregan? ¿Por qué juntan? ¿Por qué aglutinan como las gallinas a los pollitos? ¿Por qué son buenas para las empresas? Porque producimos eso, precisamente porque tenemos una diferencia que nos permite darnos cuenta y ver la realidad de un modo distinto. Pero no, ellas van a insistir en eso. Entonces, mi cuerpo van a empezar la lucha por el aborto, que entendamos que es ir contra la persona, porque si nosotros pensamos, un negro en la mitad del siglo XIX no era persona, y por eso lo esclavizaban. Ok. Un judío en 1941 no era persona, por eso lo mataban. Y un niño por nacer, al cual quieren llamar feto, pero yo no sé de nadie que diga estoy esperando un feto, ¿ok? Un niño por nacer no es persona. Entonces empiezan, es que es persona maturana, nuestro. Ese es el problema cuando los científicos hacen filosofía. Dice, hay persona cuando la madre lo desea. Ah, entonces si la madre nunca lo deseó, ¿nunca persona? Pregunto, porque lo dejo puesto sobre la mesa, porque es una pregunta no menor. Entonces, ¿cuándo hay persona? ¿A las 2 semanas, a las 3 semanas, a las 4 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 9 meses? O sea, el problema personal tiene que ver con tiempo, porque la diferencia entre yo, el día 1 de la concepción y hoy día, es tiempo. Porque el día 1, en mí, estaba toda la potencia de lo que yo podía hacer, que yo decidí actualizar de mi individualidad, con mi libertad del modo que lo he hecho. Pero si tú dejas a un feto, como lo llaman, ser, va a ser persona. No va a ser ornitorrinco, ni arveja. No es tu cuerpo. Yo estoy de acuerdo, haz con tu cuerpo lo que queráis. Hazte orejas de elfo, si quieres. Problema tuyo. Ponte los tatuajes que queráis. Pero cuando dices, es mi cuerpo, sí, estoy de acuerdo, es tu cuerpo. Pero el que está dentro de ti no eres tú. Ese es el problema. Entonces, aquí tenemos una cosa que va más allá, porque ya vamos en contra de la biología, en contra de la ciencia, la dialéctica de los sexos, y de alguna manera esta revolución feminista que va a plantear la idea de la persona eunuca. ¿Somos eunucos?
No, pues no somos eunucos. No lo somos. ¿Ya? Y por lo tanto aquí entramos en más tipos de feminismo y entramos en este concepto de la interseccionalidad. Toda discriminación, toda minoría está unida. Entonces feminismo, racismo tienen que trabajar de la mano. Ya, ok. Les pregunto, una minoría cristiana que es atacada por su religión en un mundo, voy a inventar, musulmán, ¿también lo acogen? No, pues. No, pues no lo acogen. Ah, entonces, ¿cualquier minoría o la que te sirve? La que te sirve. Y el que piensa distinto y que puede ser minoría. Por ejemplo, en una universidad, todos los niños están ideologizados, y hay alguien que piensan distinto. No, eso hay que anularlo. O sea, no es cualquiera. Y aquí aparece ya la idea del queer. ¿Qué es el queer? Es más, aquí hay una cosa importante, porque hoy día estuve con un intelectual bien importante que plantea que el problema hoy día no es el marxismo, sino que el marxismo a través del arco iris se ha penetrado y ha ido desde la izquierda a la derecha. Todos se compraron este cuento. Y entendamos que es un cuento que está alejado del concepto de la realidad. ¿De la realidad en qué sentido? Hombres y mujeres, porque esto va a terminar en esta idea de que puede haber lo que quiera. Es más, hay unos que cuentan 200 y tantos géneros, sexo. Yo digo, perdón, yo tengo harta imaginación, pero me cuesta. Sí. 200 no llego, está complicado. Bueno, entonces, a ver, yo siempre cuento esta historia porque es genial. Nosotros vamos a la Universidad de Paz todos los años. El primer año que fuimos, habían baños de hombres y de mujeres. Perfecto. Año 2, habían baños de hombres, de mujeres y otro baño. Ok. Año 3, había un baño que decía gender neutral. Y abajo decía, muy británico para reírse, whatever you feel, muy clever, just wash your hands. Ok, listo. ¿Por qué cuento esta historia? Porque nosotros chilenos, grupo de chilenos, estábamos todos juntos y suena el timbre, o sea, se acaba la hora, no suena un timbre, pero se termina la hora, y vamos todos al baño, hombre y mujer. Ya, empecé a cachar que había una tensión, una cosa curiosa. Pero al día 2, un amigo me dice así muy perturbado, ¿por qué ustedes hablan en el baño? Y yo lo miro así muerta la risa y le digo, ¿cómo? Nosotros siempre hablamos. Antes del baño, durante el baño, después del baño, nosotros tenemos muchas cosas que decir, esa no es la dinámica. Mi amigo, que estaba, además se decía a sí mismo, él se declara gay, entonces yo lo miré para molestarlo, somos bien amigos, y le dije, analízate, no estás siendo suficientemente gay. Entonces él me queda mirando así que yo, ya, y era una broma, somos amigos. Pero a los 2 días él me dice, Maida, ¿tú en serio encontráis? No, te estoy molestando, pero es verdad que nosotros hablamos todo el tiempo. Porque somos distintos. Nosotras vamos en grupo al baño. Uno le dice a la amiga, ¿vamos al baño? Es como un panorama ir al baño. Además, el panorama es un momento para poder pelar tranquila entre mujeres. Es más, si nosotros estamos entre mujeres, no es que nos moleste que llegue un hombre, puede llegar, pero cuando llega un hombre cambió la dinámica. Cuando somos puras mujeres, tenemos una forma de interactuar que es distinta. Y cuando los hombres están solos, también tienen una forma distinta. Entonces, que nos digan que somos iguales, no somos iguales, somos distintos. No somos ni mejores ni peores, somos distintos. Y como somos distintos, podemos ser complementarios. ¿Es tan difícil de entender? No, es una cosa complicada. Pero aquí entramos al gender trouble, the whatever you wish, whatever you feel, y combinado con el puñito, tenemos el cóctel perfecto. Y evidentemente que en Chile tuvimos la misma historia. Hay mujeres destacadas desde la colonia, la Inés de Suárez, es más, en la Araucana, el mismo Ercilla ensalza a las mujeres, ¿ya? Y aquí podríamos decir hay mujeres todo el tiempo. Javiera Carrera, por mencionar a Paula Jaraquemada, mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico, mujeres que de alguna manera participaron en las mismas dimensiones de lo que hemos hablado, la enfermería y digamos, el desarrollo. La primera mujer, en el fondo, médico, es la Eloísa Díaz, en Chile en 1887, ¿ya? Y aquí tenemos, en el fondo, miembro de la Academia de Medicina de Berlín, la Ernestira Pérez, en 1887. Ahí están las dos médicos, impresionante, ¿ya? Después tenemos, en el fondo, la primera abogada, en 1892. Entienden ustedes que Cambridge no le daba título a las mujeres hasta 1944. Ok, sigamos. Aquí tenemos la primera ingeniero civil de Sudamérica, no solo de Chile, Seca. Tenemos Santa, que fue santa antes de Alberto Hurtado. Ya, ok. Tenemos aviadora. Tenemos Amanda Labarca, que se va a preocupar de la educación, y que efectivamente también se va a preocupar de los derechos de la mujer. Ya, Inés Echeverría. Ya, tenemos a la Elena Cafarena, que también va a pelear por el voto, porque nuestro voto lo vamos a conseguir
por primera vez, bueno, van a votar el 49 en el fondo para unas elecciones pequeñas, pero el 52 por primera vez para elecciones reales. O sea, aquí se demoró bastante más la causa, pero ahí están. ¿Ya? Y efectivamente hay varias. La primera mujer latinoamericana en convertirse en ministra, Adriana Holguín, ¿ya? Graciela Contreras, la primera mujer de ser alcalde de Santiago, ¿ya? Primera senadora, la María de la Cruz Toledo, ¿ya? La Inés Enríquez Früden, un poco para mostrarles mujeres. Aquí está mi Rebeca Mate, manos de mujer, fabulosa, escultora, impresionante, increíble. Mujer chilena, la Lili Garafulich, modernista, que además va a hacer cosas que solo ella y Gaudí han hecho, juntar el modernismo y el arte sacro. La Sagrada Familia y la Basílica de Lourdes, aquí. Pero nadie sabe, ¿qué van a saber? ¿Para qué van a saber esas cosas? La María Luisa Bombal, tenemos muchas mujeres escritoras, no solo la Gabriela Mistral. ¿Ya? Y efectivamente tenemos en el folclore la Margot Loyola, ¿no es cierto? También la Violeta Parra, ¿no es cierto? Tenemos tenistas importantes, la Anita Lizana, y tenemos una mujer, la María Teresa Ruiz, que ahora recién la nombró la reina antes de morirse, recién, o sea, la hicieron en el fondo dama comandante del Imperio Británico, chilena. Yo quiero saber cuántos de ustedes sabían. No, nadie, ok. Entonces aquí entramos a esta idea, el patriarcado, el radical, el feminismo, que esto es el feminismo radical, ¿ya? En el fondo el futuro es de la mujer, contra el patriarcado, y ahí las tenemos de morado, ¿no es cierto? Patriarcado, miren aquí, explotación sexual, capitalismo. Ustedes no estarían en ningún capitalismo, ok. Lobby, secuestrado, el 8M, el patriarcado. Y aquí miren, patriarcado, verde, el verde es el abortismo, el morado es la mujer, y entre medio no más FP. Ok. Aquí en pelota, obvio, porque las mujeres anteriores ganaron cosas, pero no tuvieron que empelotarse. Ya estas se empelotan porque si no, no las miran. Y además están malas. Entonces, además, Chile habrá despertado cuando muera el patriarcado. Ok. Miren esta. Abajo el patriarcado. Mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Esto es real. Estas son fotos reales. Uno dice, me estáis molestando. Ni un macho más. ¿Ustedes supieron lo que pasó en Argentina? Que dos feministas mataron a patada al hijo de ella, de una de ellas, por el hecho de ser hombre. Nosotros hablan de femicidio por el hecho de ser mujer. Bueno, ahí entramos en una cosa que ahora están presas, porque se llamó al escándalo el tema. Un macho muerto, un femicidio menos. Muerte al macho. Ok. Muerte a los hombres. No existe. Es contra los hombres. Abajo el heteropatriarcado. O sea, tú puedes ser cualquier cosa, pero no puedes ser un hombre blanco heterosexual. Ese está frito. No tiene ni una opción. Heteropatriarcado rules. Ok. Y ahí está. El patriarca va a caer. Qué linda. Y ahora ya no se llama marcha. Es la huelga feminista. Volvieron al origen. Clara Zetkin quería la huelga. Ahí está. Lo logró. Y aquí están. Esto fue ayer. Y miren lo que piden. Libertad a los presos políticos de la revuelta. Ok. Esto es. El feminismo primero quería liberarse del yugo. El feminismo actual quiere cortarle la cabeza a los hombres. Es una locura. Y es esta idea de dividir la sociedad. Porque ellos viven de dividir, de generar esta lucha de clases que ahora es una lucha que se traslada a esta idea. Miren esta. Esta también es una feminista radical. Yo creo que, en el fondo, perseguir a los hombres es una cosa honorable y viable, un acto viable y honorable políticamente. Todo lo que oprime los derechos, en el fondo, debe ser de clase, debe ser perseguido porque nos oprime. O sea, el hombre es el opresor. O sea, antes era contra el empleador explotador, ahora es contra el hombre. ¿Ya? Una cosa muy curiosa. Entonces, esto es lo que se ha generado. Y esto es lo que yo, en particular, como mujer, yo siempre creí que yo era feminista. Porque yo nací con una madre que siempre trabajó, una madre que además representó a la ONU, digamos, a la mujer en la ONU. Durante muchos años, que se codió con la Indira Gandhi, que se codió con todas las mujeres súper importantes. Y yo, por lo tanto, para mí era lógico, en mi casa siempre mandó mi mamá. ¿Ya? Mi papá era un gran hombre, fantástico, que mi mamá no podría haber sido lo que fue si mi padre no hubiese estado ahí. El ejemplo en mi casa era evidente. Entonces yo siempre consideré que era feminista. A mí nunca se me pasó por la cabeza no trabajar y nunca tuve sentimiento de culpa.
Ni un milímetro. Yo no sé qué tarea tienen mis niños, yo ya fui al colegio. Eso es lo que les digo, porque además creo que tienen que tener autonomía. Pero cuando esto empezó a pasar, yo dije, no, si esto es el feminismo, yo no quiero ser feminista, yo soy femenina, defensora de la mujer, porque somos secas y porque el mundo con nosotros es mucho mejor, pero con ellos también. Trabajamos juntos, trabajamos en equipo. Mi partner más, igual como el de mi madre, fue mi padre, mi partner más profundo en la vida es mi marido, es mi socio, no es solo mi marido. Somos complementarios. Tenemos el negocio más importante de la vida, que es nuestra familia, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es ideología. Esto no es la realidad. ¿Somos capaces? Sí. ¿Somos secas? Sí. ¿Llenamos y mejoramos la sociedad en todos los espacios? Sí. ¿Las empresas nos necesitan? Sí. Por lo mismo, no nos hagan mal con leyes que nos dejan fuera, porque las feministas van por unas leyes que finalmente hacen que en vez de incluir a la mujer, sea más difícil. Es más, todas estas cuotas, ¿ustedes no creen que le dan bronca a los hombres? Porque esto ¿qué genera la cuota? Que no quede el mejor. Debe ser el mejor. Y si en una empresa se necesitan los mejores son hombres, que sean todos hombres. Y si en otra empresa son todas mujeres, que sean todas mujeres. Y si en alguna hay más mujeres que hombres, que sean tal igual, pero que sea el mejor. Hombre o mujer. Esa es mi postura. Así que espero que les haya gustado y termino con Edith Stein, porque ella dice que ser mujer es un modo de ser. No hay ninguna persona humana, hombre o mujer, igual a otro. Persona significa único y irrepetible, y eso es porque somos libres. Y entendamos que ellos odian la libertad. La libertad implica que no estamos autodeterminados por nuestra naturaleza. Entonces, somos todos distintos. Y dicho que esa diversidad, la más mínima, es la persona, el modo de ser mujer es distinto al modo de ser de hombre. Y desde nuestra mismidad de mujer y orgullosa de ser mujer, tenemos que colaborar a la sociedad. Pero esa es mi visión.